¿Cómo les va? Buenas tardes, esto es DTV, esto es el análisis, estamos empezando en este momento de la jornada. Primero saludo a mis compañeras y compañeros, ella es Laura Serra, que la veo muy atareada, Serra, casi que ni cruzamos saludo. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Hola, Buenas Pato, tardes. ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Sí, nos siguiendo hace un ratito una conferencia de prensa que hubo aquí en la Cámara de Diputados. Si querés, pues te cuento ¿Cómo no? un breve resumen de qué se trató. ¿Cómo no? Y él es el señor David Cayón. ¿Cómo le va, Cayón? ¿Qué dice? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. ¿Alguna cuestión seria para esperar en esta semana partida? Bueno, tenés comisiones, Sí. tenés muchas comisiones. Sí. Mañana van a arrancar fuerte las comisiones. A mí me parece que el tema Consejo de la Magistratura, que empieza a caminar un poco en la Cámara de Diputados, va a ser por lo menos de discusión. No sé si va a ser de resolución, pero por lo menos de discusión entre las partes. Sí. Comenzamos con placas, asuntos constitucionales, placas de reuniones constitutivas de comisiones, le recordamos. Las que se conforman mañana, martes, primero a las 11 asuntos municipales, a las 12 la Comisión de Defensa del Consumidor, el usuario y la competencia. ¿Cuánto debería trabajar esta comisión? ¿Cuántos reclamos? Hoy escuchaba un colega que habían aparecido las demandas encabezadas básicamente por tarjetas de crédito, por bancos, muchos usuarios telefónicos también. A las 13 la Comisión de Libertad de Expresión. Hoy me decían que todavía no estaba definido el titular, que podía ser Waldo Wolf, pero también me dijeron Milman. Acepto posibilidades. Después a las 16 la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. Y a las 17 la Comisión de Juicio Político, otra comisión sensible. Así que bueno, esto repetimos es lo que va a pasar mañana a partir de las 10. Y ahora el señor David Cayón con el primer tema de la tarde. Diga, Cayón, por favor, a ver. Sí, algunos de los temas que están dando vueltas en la Cámara de Diputados que van a ser discutidos. Este tiene que ver con la creación de parques nacionales, Parque Nacional Ancenusa y Bañados del Río Dulce. Son proyectos que fueron presentados por Gabriela Esteves y Brenda Austin y se establece que se Las acepta... dos cordobesas, ¿no? Sí, claro. Se acepta la cesión de los terrenos que la provincia de Córdoba otorga en favor del Estado Nacional. Sí. Recordemos que las provincias, para que sea un parque nacional, las provincias tienen que ceder esa parte de su territorio a la nación. En la placa siguiente, lo que vamos a ver, ¿de qué se trata? Se trata de la jurisdicción ambiental y dominio sobre un sector de los bañados del Río Dulce, 475.000 hectáreas más o menos, para la creación de una reserva natural, y del sector de la laguna de Mar Chiquita o Ancenusa, son 185.000 hectáreas para la creación del Parque Nacional. Sí, la verdad que es un lugar extenso. Muy extenso. Si no me equivoco, no queda tan lejos de la localidad de San Francisco, me parece. Así que sí, una reserva muy importante, obviamente. Bueno, esto se trata de es un gran humedal, la placa siguiente que vamos a ver, que presenta el 66% de todas las especies de aves migratorias y playeras de la Argentina, casi el 36% de la avifauna del país, el 85% de las 447 especies de aves de la provincia de Córdoba. Además, la región alberga las 3 especies de flamencos existentes en Sudamérica. Mirá vos. Digo, si alguna vez alguien pasó por esta zona, la verdad es que es un espectáculo muy lindo de ver. La parte de los flamencos es muy raro para nosotros. Sí, claro. Ver flamencos. Además no tiene nada que ver con lo que uno conoce casi como la geografía tradicional de Córdoba. Esto es plena llanura, ¿no? No, nada que ver. Sí. Esa es la verdad. Existen otras especies registradas que comprenden alrededor de 32 mamíferos, 16 anfibios, 37 reptiles, 50 peces aproximadamente, y un número de insectos que aún obviamente no ha sido precisado. Es un poco complejo salir a censar los insectos, básicamente. Exactamente. El proyecto llega con media sanción del Senado. Sí. Y mediante la iniciativa se acepta la cesión de terrenos efectuados por la provincia de Río Negro al Estado Nacional y se transfiere el total de los sectores fiscales. Estamos ahora vamos a Río Negro, sí. El segundo Parque Nacional, que se llama Reserva Islote Lobos. Este es el que llega con media sanción. La provincia de Río Negro le cede al Estado Nacional
y le transfiere el total de los sectores fiscales y acepta la cesión sobre un conjunto de parcelas de propiedad privada. Hoy hablamos con la diputada Landricini y para ubicarnos geográficamente yo le pregunté si quedaba cerca de las grutas y efectivamente, zona de turismo, claro. Las grutas, costas del Atlántico, queda muy cerca en la reserva Islote Lobos, efectivamente. Sí, esto queda ubicado en el Golfo San Matías, pero bueno, en la costa atlántica de Río Negro, en cercanías a la localidad de Sierra Grande. Son 18.000 kilómetros cuadrados y es el segundo golfo más extenso de la Argentina. Está caracterizado por una importante producción biológica, amplitud de mareas y buena renovación de aguas. El Estado Nacional, ¿sí?, deberá registrar los respectivos planos dentro del plazo de 2 años. ¿Sí? Sí. Tiene un tiempo para hacerlo. No hay que olvidarse también que acá lo que tenés es una cesión de tierras privadas. Claro. Entonces tenés un plazo, te empieza a correr un plazo mucho mayor. Bueno, se deberá radicar la intendencia del futuro Parque Nacional y un centro de informes en la ciudad de Sierra Grande y en la localidad de Playas Doradas. Y tendrá la obligación de conservar el patrimonio cultural, arqueológico, paleontológico, evitando la pérdida y su deterioro, evitar el ingreso de animales domésticos y promover la gradual erradicación de especies de flora y fauna exóticas en toda el área protegida. ¿Sí? Esto es más o menos de lo que trata el proyecto. Sí. Son 19 especies, se busca proteger 19 especies de reptiles, 27 de mamíferos terrestres nativos, 61 de aves marinas y costeras y 94 especies de aves terrestres. Esto ya tiene media sanción. Y la verdad que no tiene una discusión muy profunda de parte de los legisladores. Lo único que hace falta es que se trate. Lo único que hace falta es que vaya a la comisión y se debata para que después vaya al recinto. Bueno, esto básicamente se sustenta, me imagino, Cayón, ¿no? Con el aporte turístico. Por lo menos uno ve que los parques nacionales, estos son nuevos, pero los otros son recurrentemente visitados, uno tiene que pagar y me parece que debe ser una fuente de ingreso importante, ¿no? Estoy hablando de los más clásicos, ¿no? En la Huelhuapi, estoy hablando de todo lo que tiene que ver con cataratas del Iguazú, así que me parece que debe ser una fuente de ingreso importante. Bueno, vamos por favor con placas ahora que tienen que ver con las reuniones plenarias de mañana 24 de mayo, porque obviamente tienen que ver con el tratamiento de temas que requieren de más de una comisión. Esto va a pasar mañana. A ver, asuntos constitucionales a las 10, más justicia, más presupuesto y hacienda. Después a las 14, otra vez asuntos constitucionales con justicia y a las 14, intereses marítimos, fluviales, pesqueros y portuarios. Después recordamos, comisiones de asuntos constitucionales, presupuesto y hacienda más industria mañana y esta comisión de legislación general más temas varios a las 16:30. Después vamos a ver si podemos tratar de averiguar si en algunas de estas reuniones plenarias se va a tratar lo que está pendiente en el tema alquileres, ¿no? Porque acá la gente de Evolución plantea que quieren tratar el proyecto el 31 de mayo, pero previamente la Comisión de Legislación General tiene que consultar con Presupuesto y Hacienda si va a haber alguna modificación, algún incentivo en materia impositiva, así que eso todavía no está. No sé si se va a tratar, si tiene fecha mañana martes o esto quedará postergado para más adelante. Por las caras de mis compañeros me parece que no, ¿no? No. 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 Bueno, ahí estamos. Si querés ponemos suspenso y decimos, sí, no. Sí, no. Es que lo que pasa que me parece que esto cuando hubo 3 dictámenes, me parece que era una cuestión bastante incómoda para todos aprobar alquileres, me parece, ¿no? Y me parece que nadie tiene el número. Claro, nadie tiene el número. Es muy difícil. No, yo creo que, no sé si nadie tiene el número, pero es una situación que primero tiene que tratar presupuesto y todavía no está convocada presupuesto para tratarlo. Claro. Y segundo, efectivamente, hoy por hoy nadie tiene el número, pero hay, digamos, mayor sintonía entre Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal
y una serie de legisladores que hoy no integran el oficialismo, sino más bien bloques afines. Entonces, bueno, hay que ver si eso eventualmente puede conformar un mosaico de apoyos eventuales a un proyecto de ley distinto al que promueve el oficialismo, que es básicamente ratificar la ley actual. El mismo más algún incentivo para que se alquile un poco más, alguna degravación impositiva. Pero básicamente pero eso hay que ver si va a estar incluido o no dentro de la ley. Pero bueno, lo cierto es que todavía está verde. A tu pregunta, vos estás obsesionado con la ley de alquileres y vos querés que se trate ya. No. Lo que pasa es que me dijeron, está Milman habla de alquileres, y yo le quería dar una respuesta al diputado. Por eso, a ver, le falta. Milman y alquileres, dale, a ver. Yo creo que está complejo porque hay 3 dictámenes en principio. Y al haber 3 dictámenes es probable que ninguno obtenga la mayoría en el recinto, con lo cual lamentablemente sigamos teniendo la misma ley que nos rige actualmente y lo que hemos visto, lo que se ha visto en las audiencias, lo que uno conversa con las cámaras o con las asociaciones de inquilinos, es que en la actualidad, la ley actual no beneficia ni a inquilinos ni a propietarios, digamos, todos se quejan. Digamos, el Congreso consiguió uno de esos objetivos difíciles, que es legislar al revés, legislar en contra de todos. Y bueno, hay un intento, me parece, de vocación de que se resuelva, pero a ver opiniones tan diferentes, me parece que no se va a conseguir una mayoría para un dictamen. Diputado, por un lado le pregunto porque las asociaciones de inquilinos que vinieron acá hablaron a favor de la ley, muchas, no pocas. Y por otro lado le pregunto por el dictamen de su espacio de Juntos por el Cambio, que deja casi todos los artículos de la ley actual. ¿Por qué una cosa y por qué otra? Bueno, yo no firmé ese dictamen. Yo soy de los que cree que lo que hay que hacer es derogar la actual ley. Y que un dictamen, dejando muchos artículos de la actual ley, va a seguir trayendo el problema que hay. Hoy está muy reducida la oferta de inmuebles en el mercado y es muy difícil conseguir, y además se le piden a ciudadanos que tienen pauperizados sus ingresos, porque, digamos, es aún el que tiene recibo de sueldo, que puede contener una hipoteca, una casa para hacer la hipoteca o la garantía, o pagar la garantía. Aún el que reúne todas las cosas y está formalizado, hoy los sueldos no alcanzan para afrontar los alquileres, y si uno compara lo que cobran respecto a otras épocas de la historia de la Argentina, el porcentaje que uno tiene respecto al capital, respecto a lo que va a recibir el alquiler, es mucho menor que lo que ha ocurrido en otras ocasiones. Entonces la gente no pone sus propiedades en alquiler, y quienes tienen que alquilar no les alcanza. Bueno, ahí estamos, donde también habrá que ver si mañana puede haber alguna solución en Compre Argentino o no. Es lo más probable, sí, Pato, efectivamente, porque ya lo prometió el presidente de la Comisión de Industria, Marcelo Casareto, que mañana va a haber dictamen. Lo más probable es que no haya acuerdo entre el oficialismo y la oposición, o mejor dicho, entre el oficialismo y Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio hoy está proclive a emitir un dictamen de rechazo al proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo, sobre el que se están haciendo algunas modificaciones, que básicamente, recordemos, que propone la ley o este proyecto de ley de Compra Argentino es promover a la industria nacional, a las distintas empresas, sobre todo las micro, pequeñas y medianas empresas, en las compras que realiza el Estado, ¿no? A partir de un mecanismo de preferencias. Hoy hablamos con un diputado opositor y lo que planteaba Cacase es que para él es el proyecto Compre Caro. Esa es la explicación, ¿no? Ahora, la verdad, si hay 2 dictámenes, digo, después en el recinto el oficialismo está trabajando, Cayón, para sumar voluntades. La cara de Cayón, sí. No, porque a ver, es algo que ni el oficialismo ni la oposición dejan de hacer, porque como todo el tiempo necesitan sumar voluntades, todo el tiempo están hablando. El problema es que me parece que tiene cierto apoyo para poder avanzar, pero no se sabe todavía si tiene el apoyo necesario para llegar al número. Exactamente. Ahora, a mí, ¿sabes qué veo yo? Digo, ¿no es un tema relativamente fácil para ponerse de acuerdo y superar la grieta? No. Vos me planteaste que era una diferencia ideológica, pero Laura, escúchame, acá ya había
un proyecto de compra argentino que está vigente por parte del gobierno de Cambiemos, claro, donde lo que se amplía es el porcentaje de facilidades para las empresas nacionales. Pero digo, si el gobierno quiere 20 y antes era 15, digo, ¿no se pueden poner de acuerdo en 17? Porque la verdad que Cambiemos también lo hacía, ahora dice, mira, es demasiado, no es el momento, pero no es que estamos discutiendo temas, me parece, que donde haya tanta distancia, me parece, pero bueno. Bueno, es que vamos un poco al nudo de la cuestión, ¿no? En Juntos por el Cambio, si bien se promovió esta iniciativa durante el gobierno de Mauricio Macri, lo hizo en el año 2017. 2017... ¿Año electoral decís vos? No, bueno, puede ser, pero sobre todo era un año en el cual, a ver, Mauricio Macri fue el mejor año. Sí, claro. Fue el único económico, el único año de crecimiento. De Mauricio Macri. Claro. Y bueno, en ese, digamos, ese contexto un poco envalentonó al gobierno macrista para formular este tipo de iniciativas proactivas o de ayuda o de promoción, mejor dicho, de la industria y de las pymes. Después el ministro era Pancho Cabrera, ¿se acuerdan? Exactamente, sí. Después, bueno, digamos, el gobierno de Mauricio Macri, bueno, fue descomponiendo... Viene la crisis, efectivamente, cambiar, y efectivamente. Sí. Y ahora, en Juntos por el Cambio, hay como dos visiones de cómo encarar la cuestión industrial. Hay algunos que consideran de que no debería haber ningún tipo de preferencias para el sector industrial a la hora de las compras del Estado, ¿no? Otros consideran que sí. Ahí hay una suerte de disputa interna en Juntos por el Cambio que llegaron a una síntesis. No se modifica la ley actual. Claro. Ya están estas preferencias, no se modifican. También están en contra, Pato, de otras cuestiones que están incluidas dentro de la ley que también son controvertidas. La creación de un fideicomiso. Sí, es la creación de una estructura burocrática que no comparten también, ¿no? No es tanto una estructura burocrática, sino sobre todo, porque un fondo fiduciario no insume una burocracia tan pesada, sino de dónde van a salir esos fondos. Eso no está claro. Digamos, de qué se va a nutrir ese fondo fiduciario y de qué manera lo va a manejar el gobierno, porque supuestamente otorga un manejo bastante discrecional por parte del jefe de gabinete. Entonces, esa es una cuestión importante a tener en cuenta. Y la otra, que no es menor, es que las preferencias que se establecen en el proyecto de ley oficial le da proporcionalmente una mejor, lo deja mejor parado al gran empresariado, a las grandes empresas, en detrimento de las pymes. Digamos, con este proyecto de ley van a tener mayores ventajas las grandes empresas, dicen en la oposición, que las pymes. Entonces, como verás, no es solamente una cuestión de si subimos a 15 o a 17 o lo que sea. Claro. Tiene un trasfondo político, ideológico y económico que hoy por hoy hacen como insalvables las distancias. Sí, es interesante porque hoy lo escuché a Rodríguez Larreta de decir por segunda vez consecutiva que él quiere trabajar mayorías sólidas para no pase esto que está sucediendo, que viene otro gobierno y modifique. Él hablaba de régimen previsional, podemos hablar de esto, ¿no? Porque esto si se aprueba, se va a aprobar ahí, 1 voto, 2 votos, ¿no? Factible de que en el 23 lo volvamos a querer cambiar. Y Larreta dice que hay que construir mayorías parlamentarias donde haya un 70-75%, dice, por ejemplo, para el tema previsional, para que el próximo gobierno que venga no lo cambie. Habrá que ver cómo en este ámbito, cómo haces para lograr mayorías en la Argentina en los últimos 8 años. Lograr mayoría del 70% es como imposible, ¿no? No, sí, pero lo hemos visto, Pato. Lo hemos visto, digamos, yo insisto con esto, ¿no? ¿Vos decís que sí se puede? Pero por supuesto, digamos, a ver, lo hemos visto en el gobierno de Mauricio Macri. Sobre todo al principio del gobierno de Mauricio Macri, buena parte de las iniciativas se aprobaron con más de 150 votos. ¿Por qué? Porque Macri hizo una alianza estratégica con los gobernadores peronistas. Sí. Básicamente, esa alianza permitió que muchas de las iniciativas que mandó Mauricio Macri, corregidas, rediseñadas puede ser, por parte del peronismo en el Congreso, tuvieran una legitimidad muy importante porque fueron aprobadas por más de 150 los votos. 2/3 no se han conseguido nunca, ¿no? No, pero ya eso es mucho más difícil porque vos ahí ya tenías el kirchnerismo que te bloqueaba los 2 tercios. Pero el peronismo ortodoxo ayudó a la gobernabilidad de Mauricio Macri, cosa que Mauricio Macri hoy, digamos,
ignora o de alguna manera... Básicamente son muy pocas las leyes que el gobierno de Cambiemos no pudo sacar de todas las que mandó. Y si tenía algún senador, dos tenían, un capital, pero si tenía minoría en ambas cámaras. ¿Sí? Con lo cual, sí, tenía minoría en ambas cámaras. Gobernó por el Congreso y el peronismo en el Congreso... Digo, a pesar del discurso del oficialismo, acompañaba, modificaba, pero no trababa. Pero eso de alguna manera hace un poco a la esencia del Congreso. El Congreso no es una escribanía que tiene que ratificar todo lo que viene del Poder Ejecutivo sin modificar una coma. Bueno, digo, justamente acá el gobierno... es donde se elaboran, también es un lugar donde se elaboran políticas públicas. En Compre Argentino bajó muy rápido el tema PAMI, por ejemplo, viendo si con eso lograba sumar alguna voluntad, por ejemplo, ¿no? A ver, la diputada por Tierra del Fuego, la diputada Jutrovic, sobre Compre Argentino decía esto. Bueno, en realidad ya se informó en la última comisión de que el PAMI fue excluido ya del proyecto. Perfecto. Se habló sobre el tema con el Poder Ejecutivo, más allá que, creo que esta definición de la oposición sobre el tema del compre caro, como llaman ellos a este proyecto de ley, con lo cual estoy absolutamente en desacuerdo, tenía que ver, en el caso del PAMI, con otro tipo de acusaciones, si se quiere, hablando de algún tipo de acuerdo espurio, de querer direccionar o favorecer compras del Estado, lo que entiendo que eso es absolutamente incorrecto, porque obviamente el PAMI licita, o sea, estamos en un sistema estamos hablando de compras públicas que están sujetas a licitación, y que me parece que por ahí incluso confunden sistemas de compra directa por temas de urgencia, que eso existe y hay normativa en el Estado también para llevarlas adelante. Entonces, me parece que ahí hicieron una mezcla por el simple hecho de decir que no, porque lo vimos en las últimas 2 reuniones de comisión, empezamos a hacer el trabajo, se fueron aceptando sugerencias, de hecho no en la última sino en la anterior, habían sugerido, por ejemplo, el tema de incluir en el régimen en el sistema de preferencia, en el porcentaje de preferencias para las compras, un porcentaje que no solamente tuviera que ver, como ya está previsto en el proyecto, aumentar un 3% de ese margen de preferencia para las cuestiones de perspectiva de género, o sea, aquellas empresas que son, digamos, propiedad de mujeres o que sus directorios están conformados por mayoría de mujeres, etcétera, sino también incluir el tema ambiental y el tema regional, ¿no? Que eso es también una contribución de parte de Casas y lo otro de una diputada de Juntos por el Cambio. Bueno, vamos a una cuestión parlamentaria que está aconteciendo ahora. Lo tenemos al diputado Fagioli, hombre del Frente Grande, porque es un tema, en la información que tenemos hasta acá, participan 3 diputados del Frente de Todos, los 3 pertenecientes a el espacio Frente Grande. El jefe político es Juan Grabois, y el tema es que estos 3 diputados, Federico Fagioli, que lo vamos a escuchar enseguida, Itaí Hackman y Natalia Saracho, están presentando un proyecto para solicitar la intervención federal del Poder Judicial de Jujuy, considerando a esa provincia con una gestión con prácticas autoritarias, y dice, no garantiza la forma republicana de gobierno, la división de poderes y el sistema democrático. Hay varias preguntas, de hecho uno conoce varios diputados del Frente de Todos de origen jujeño que no participan de este pedido. Repito, una solicitud de 3 legisladores del Frente Grande pidiendo un proyecto para intervenir el Poder Judicial de Jujuy. Sobre el tema, el diputado Fagioli decía esto, a ver. El proyecto plantea la necesidad de intervenir la justicia de Jujuy, una intervención federal que creemos necesaria y urgente por todo lo que ha sucedido en Jujuy durante todo este tiempo, que tiene que ver con una gravedad institucional, una violación a la independencia de los distintos poderes y una utilización de la justicia jujeña por parte del gobernador para llevar adelante y perpetrar un montón de hechos tremendos, desde la persecución a
a dirigentes políticos hasta manipular los superiores tribunales de justicia, poniendo y sacando jueces a su gusto según sus intereses políticos. Nosotros creemos que eso es muy grave, sobre todo la situación en Jujuy, que hay un vínculo entre el narco y el Estado que creemos que hay que empezar a desarmar, y para nosotros es muy importante que a partir de ahora esto se empiece a discutir a nivel nacional. Digo, imagínense ustedes qué hubiese pasado si el presidente Alberto Fernández hubiese cambiado a su gusto a un juez o lo hubiese sacado, ¿no? Sí, a un integrante del tribunal, de algún tribunal, dice usted. Claro. Sí. Claro. O sea, sería tremendo, estaría toda la Argentina hablando de eso, y nosotros creemos que en Jujuy están atropellando las instituciones y es hora de poner un freno, y por eso acabamos de presentar un proyecto que tiene que ver con la intervención de la justicia jujeña, definir un interventor que haga ese proceso. Bueno, después vamos a hablar con mis compañeros, pero hay algunas cuestiones que tal vez tienen explicación, ¿no? Pero, bueno, reitero, no había diputados jujeños planteando esto. Hay otros firmantes que son Leo Grosso, del Movimiento Evita, Verónica Caliba, Natalia Souto, Eduardo Tonioli, otro hombre del Movimiento Evita, y también Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa, junto con la diputada Caliba. No, lo que estaba escuchando, David, es que obviamente es un planteo, lo hacen los diputados, piden, habrá que ver qué pasa, pero hay un dato que es innegable en estos 2 años y pico, que en muchas oportunidades los hombres y mujeres referenciados en Morales han estado cerca de acompañar, y lo han hecho concretamente, proyectos del oficialismo, ¿no? Sí. A ver, eso es lo que tiene que ver con la discusión política respecto de cómo se para el Frente de Todos. Me parece que forma parte de la interna del frente, resuelta del Frente de Todos. Sí. Porque pensémoslo que hace una semana atrás, si no me equivoco, el mismo grupo de legisladores presentó el proyecto de ley de, para mí el nombre está mal, pero bueno, del salario universal. Sí. Algo que tampoco fue conversado con la Casa Rosada, no fue conversado con el Ministerio de Economía. Hay una estimación de lo que es el costo fiscal que tiene ese proyecto, pero es una estimación que hicieron los propios legisladores en base a datos propios, ¿no? Sí. Con el Ministerio de Economía. Y tampoco aparecen firmando esto diputados, si querés, camporistas, que obviamente habían planteado muchas veces reclamos contra Morales por la detención de Milagro Sala, pero tampoco aparecen camporistas firmando esto, ¿no? Bueno, vos sabés, Pato, que en la conferencia de prensa que dieron recién, con motivo de la presentación del proyecto, el propio Juan Grabois, solapadamente, o digamos, de alguna manera deslizó alguna crítica al gobierno nacional y a algunos integrantes del oficialismo, por lo que él consideró que había como un pacto de silencio, porque ahora los dirigentes, utilizaron durante la campaña políticamente a Milagro Sala, claro. Y ahora, dice, sugestivamente miran para otro lado, ¿no? O sea... Sí, a mí te digo, cuando miro los nombres, que porque la verdad que están estado muy cerca de Milagro Sala y no aparecen, pero bueno, me llamó un poco la atención. Pero debe ser un problema de comunicación, no deben funcionar los teléfonos a veces. Pero... Teniendo en cuenta lo que fue la visita de hace también pocos días de Grabois al Senado de la Nación, y cómo criticó al oficialismo respecto de la bicameral de deuda, que básicamente les dijo que tuvieron 2 años casi sin trabajar, teniendo en cuenta que el presidente de la bicameral de deuda es el senador José Mayans. Exactamente, jefe de bloque. Sí, el jefe del Interbloque, es un hombre muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner, es un hombre del Frente de Todos. Sin embargo, no tuvo ningún problema en decirles que estaba ahí sentado, que no había ido a escuchar lo que le estaban contando, sino que habían ido a decirles que no habían trabajado durante estos 2 años. Me parece que Grabois, y esto tiene que ver con lo que preguntabas al principio, Grabois y sus legisladores están tratando de llevar adelante su propia agenda por afuera de la agenda que le propone Martínez como presidente del bloque en la Cámara de Diputados, y hasta por afuera de la agenda que propone el sector más ligado a la cámpora. Sí, exactamente. Bueno, y otra cosa que a mí me llamó mucho la atención fue que cuando el presidente Alberto Fernández el viernes ni siquiera dijo voy a enviar un proyecto para aumentar retenciones, dijo que si el proyecto iba en el Congreso no iba a andar,
Acá nos tocó hablar, la verdad, la producción estuvo como siempre muy rápida y hablamos primero con Burjaile, que es cierto, Burjaile se oponía, era entendible. Sí. Pero después Mirabella se oponía con los mismos argumentos de Burjaile, con los mismos, ¿no? Bueno, convengamos que Mirabella, claro, hay que ver de dónde viene Mirabella, sí, ¿no? Yo entiendo, pero integra el Frente de Todos. No, estamos de acuerdo, absolutamente. Claro, sí. Claro. Si una discusión sobre retenciones... Claro. Él dijo, yo represento a los productores de la provincia y no queremos ningún aumento de retenciones. No, iba a esto, Pato. Sí. Si la discusión sobre retenciones efectivamente recalara acá en el Congreso, hasta ahora no. Claro. No se dio esa situación, pero si recalara en la Cámara de Diputados y... como en 2009, 2008, 2009, muchos diputados del interior de las provincias y estarían en un compromiso muy apretado, digamos, ¿no? En un dilema, como, digamos, Mirabella, que responde al gobernador Perotti, que Perotti ya ha mantenido públicamente fuertes discrepancias con el gobierno nacional respecto de la política agropecuaria. Sí, totalmente. A ver, vamos con justamente estábamos hablando de Jujuy, el diputado Ferreira, hombre de esa provincia. A ver qué decía Ferreira sobre otra cuestión sensible, Consejo de la Magistratura. A ver. El Consejo de la Magistratura, despojado del tema político que da vueltas por ahí, ¿qué necesitamos del Consejo de la Magistratura? Un Consejo de la Magistratura que castigue con dureza a aquellos jueces que violan la ley con argumentos bastante discutibles. Que la ciudadanía misma lo comenta. Nosotros necesitamos jueces que hagan respetar la ley. Y yo soy un convencido que el día que en este país la justicia se aplique por igual a todos, ese día el país comienza a funcionar. Bien. Yo particularmente le aclaro, nunca me escondería en fueros para zafar de una situación que pueda haber cometido. Otros sí. Yo no. Si yo tengo que renunciar a los fueros, yo renuncio. Yo no me protegería en fueros. La justicia no funciona en nuestro país y el día que funcione, el país va a entrar a funcionar. Castigo igual para todos, igual. Bueno, ahí estamos, el diputado Ferreira hablando del tema Consejo de la Magistratura, que también, me parece que en chiquito reproduce un poco lo que pasa en el Congreso, ¿no? Es un Consejo de la Magistratura muy parejo en su número de integrantes, entonces obviamente tomar definiciones cuesta mucho trabajo. Bueno, acaba de llegar el diputado Daniel Arroyo. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? Muy bien, buenas tardes y un gusto. Bueno. Arroyo, primera pregunta. Estuvo con nosotros hace un tiempo y usted estaba como muy motivado diciendo, yo le decía, mire, se puede, hay que multiplicar los mercados centrales, hay que llevarlos al conurbano, llevarlos a capitales de provincia, hay que bajar los precios, hizo una convocatoria. Un mes habrá pasado de eso. ¿Cómo estamos, Arroyo? ¿Se avanzó o difícil? Hay que aprobarlo en comisiones y yo espero que la semana que viene se pueda empezar a tratar en comisiones. El proyecto lo que genera es 400 pequeños mercados centrales, mercados de cercanía. Crea un fondo con dos objetivos. Uno es financiar, darle infraestructura, equipamiento a los mercados o a las ferias itinerantes. Y la otra es dar crédito a tasa del 3% anual, crédito no bancario, para que el productor tenga más volumen, más escala y coloque el producto en la góndola. Yo creo que es clave. A mi modo de ver, hay que hacer un plan antiinflacionario integral con varios aspectos. Este es uno que a mí me parece importante. Yo espero que la próxima semana ya empiece a tratarse en las comisiones en el Congreso. Bueno. Diputado, Compre Argentino. Yo lo vengo siguiendo por interpósita persona, porque lo sigue Serra, me dijo, fue un debate bárbaro, me dijo, yo le pregunto, ¿no se puede arreglar, Laurita, en vez de 15, 20, 17? Me dice que no, ella. No, pero hoy hablaba con Cacase y me dice, no es Compre Argentino, es Compre Caro. ¿Cómo se defiende eso, Arroyo? No, a ver. Dos cosas. No tiene que ser Compre Caro y tiene que ser Compre Argentino. Sí, para que efectivamente sea Compre Argentino hay que fortalecer a las pymes, a la industria nacional y a la economía social y los pequeños productores. Y que el Estado pueda comprarles de manera directa.
Una cosa es compre caro y otra cosa es fortalecer a productores que requieren volumen, escala, acompañamiento. El sistema de licitación del Estado es complejo en términos generales. En general el Estado compra en mucho volumen y se hace muy difícil a las pymes o a los pequeños productores. Exactamente, sí. Eso es efectivamente así. Y en general lo que termina haciendo es comprando 4 o 5 monopolios de lo que fuera, del área que fuera, lo que corresponda. Me parece que la idea de fortalecer, de dar equipamiento, de generar más condiciones, que tengan volumen y que el Estado tenga un renglón, una parte de lo que compra para esto, es importante para desarrollar actividad económica e industrial. No es el objetivo de compre caro, sino de fortalecer a las pymes, a la economía social, que son generadores de trabajo. Ahora, tiene que salir bien, o sea, bien hecho es algo muy positivo, mal hecho va a terminar siendo compre caro, tenemos que hacerlo bien. Ahora, pregunta, ¿cómo estás, Daniel? Muy bien, ¿cómo va? 2 preguntas mejor. ¿Por qué el 20, del 15 al 20, digamos, qué necesidad había de incrementar estos valores, ¿no? Este margen? Y segundo, lo que se planteaba allí en la comisión es que proporcionalmente se beneficia más a las grandes empresas, ¿no?, que a las pequeñas empresas, en la escala, en la proporción. ¿Se entiende? Entiendo. Bueno, por eso a mí me parece que es clave cómo se instrumenta. El concepto creo que todos estamos de acuerdo, que es que la pyme y el productor le pueda vender al Estado, cosa que no puede hacer. Lo del 20 a mí me parece que es razonable, simplemente. Digo, no veo tanta diferencia, sinceramente, entre el 15 y el 20. Creo... Entonces, si no hay tanta diferencia, ¿por qué subirlo? Porque en definitiva todo redunda en costo. Sí, todo redunda en costo en estos términos. Mi experiencia en el Estado es que muchas licitaciones quedan desiertas, porque hay solo 4 o 5 que terminan vendiendo y se ponen de acuerdo y no se resuelve el tema y los precios. Darle oportunidad a otros es positivo y que tengan un volumen posible. Perdóname, vos como ministro, ¿el ministerio compra mucho siempre o vos tenés que comprar mucho porque estábamos con una situación muy complicada y había que paliar una coyuntura? ¿O siempre compra mucho el ministerio? El ministerio compra mucho desde hace muchos años. ¿Y a quién asisten ustedes? En la pandemia, a comedores, a merenderos. Lo que compra es muchos alimentos. Compra mucho de distintas cosas, pero en esencia alimentos. En la pandemia se compró más. La pandemia fue una demanda mayor, pero desde siempre compra mucho. Yo siempre creí que fortaleciendo a las economías sociales, a las pymes, para que pudieran vender en el volumen que compra el ministerio es imposible. Requieren, lo que llamo un renglón, una partecita. Tenemos más posibilidades de ampliar, de generar trabajo y también a mí me interesa mucho el tema del compre local. En realidad, que los productores del norte del país puedan vender al norte, que los productores de la Patagonia y la Patagonia. Eso hay que desarrollarlo. Mi experiencia es que si se fortalece el esquema, si fortalecemos a los pequeños productores, a las pymes, y trabajamos seriamente, vamos a generar también más trabajo y la posibilidad de que los que hoy no le pueden vender al Estado le puedan vender. No tiene que ser compre caro, tiene que ser compre claramente, yo llamaría compre local, fortalecer al ámbito de producción local. Hace unos momentos estábamos hablando de un proyecto que se presentó recién respecto de la justicia de Jujuy, pero es el mismo grupo de diputados que presentó esto del salario universal. Que me parece que el nombre de universal no es porque no es para todos, es para un sector de la población. Usted estuvo el día de la conferencia de prensa de la presentación del proyecto y tomó la palabra y dijo que lo iba a apoyar activamente. ¿Se puede llevar adelante, un proyecto como ese sin los números del Ministerio de Economía, sin haber consultado el costo fiscal con el Ministerio de Economía? Primero una cuestión conceptual. En el mundo hay un debate acerca de qué se hace con los programas sociales, con la gente que tiene trabajo y no llega a fin de mes, con los que no tienen trabajo. Ese debate tiene 3 líneas. Los que dicen esto se resuelve reduciendo la jornada laboral. Hay que bajar la cantidad de horas trabajadas y extenderlo al resto y así se va equilibrando la situación. Sería modelo europeo. En Argentina, algunos sectores productivos pueden hacerlo, pero en términos generales, con 45% de informalidad laboral no es un camino que vaya a atender el problema argentino. El segundo es el salario básico universal o el ingreso universal ciudadano. Lo que dicen, extendamos ingreso para el conjunto y de ahí arranquemos de una base con contraprestación laboral. La tercera línea, lo que dicen, hay que flexibilizar, bajar costos laborales, bajar lo que serían para nosotros aportes patronales, flexibilizar condiciones de trabajo para que haya más gente que trabaje. La tercera se hizo ya en la Argentina en los 90, terminó con 57% de pobreza y con 28% de desocupación. Yo creo que hay sectores, por ejemplo, promover el primer empleo es muy claro y deducir impositivamente a quien toma un trabajador como primer empleo, que hay sectores en los que hay que promover claramente, pero la idea de flexibilización laboral a mí me parece que termina siendo gran parte, agudiza el problema que hay. De
las tres opciones, ¿para dónde va América Latina? Por la del medio. Mi mirada y es al ingreso universal de base, que debería llegar a 9 millones de personas en Argentina, debería tener un ingreso que atiende el problema de la indigencia. No es posible hacerlo fiscalmente de golpe, no es que uno toca un botón y se resuelve. Requiere de debate, de trabajo, de rearmar programas sociales que ya existen, y se puede empezar por etapas. Alemania, España están empezando por etapas. Yo apoyo porque creo que hacia ahí, para mí va a ir hacia ahí América Latina. Con el gobierno A, B o C va a ir hacia ahí, porque hay un problema de base y de ingreso en América Latina, y que es importante generar el debate y empezar a estudiar de qué manera paulatinamente puede implementarse en Argentina. Daniel, si no me equivoco, por lo menos públicamente es su tercera etapa política. Uno lo conoció a Arroyo como viceministro de Alicia Kirchner, después trabajó muy cerca de Sergio Massa en el Frente Renovador, ahora es diputado del Frente de Todos. Consulta por esto que preguntaba David, digo, el Frente de Todos no se puede encerrar en una oficina grande y debatir todo esto que hoy se hace al aire libre y buscar algún punto de consenso entre los hombres y mujeres Frente de Todos y bajar una línea, porque ahora parecería que cada uno va por la libre, ¿no? Sí, creo que hay que hacerlo. Lo haría con las ventanas abiertas para el tema de la circulación de aire. Pero sí, claramente. Sí. A ver, yo creo, por un lado hay un debate interesante que se da en la Argentina. El debate que se está dando en el Frente de Todos, y me parece que en alguna medida también en Cambiemos, es un debate acerca de cómo generamos actividad económica con los 45 millones de argentinos adentro. Ese es el debate central de la Argentina. Cómo no generamos actividad económica para un país solo para una parte, sino para el conjunto. La Argentina, si crece en base a exportación con salarios bajos, deja un montón de gente afuera. Sí, claramente, es un modelo. Nosotros tenemos que exportar, tenemos que entrar dólares, la exportación nos permite ampliar la torta productiva, nos entran dólares, pero es con los 45 millones de argentinos adentro. Sí creo que vale, en el caso del Frente de Todos, un debate profundo de quienes definen básicamente las cuestiones, los líderes principales del Frente de Todos. Sí creo que vale sentarse, intercambiar y debatir. El debate es importante, pero sí es necesario encarar un conjunto de políticas. Yo creo que hacer un plan antiinflacionario de manera rápida, un plan antiinflacionario integral, que tome la cuestión de precios, que tome la cuestión fiscal y monetaria, hay que ser muy cuidadosos ahí, que logre generar un sistema de crédito para que directamente, crédito al 3% anual para desendeudar a los productores y a la familia, que genere esto de que el productor le venda directamente al consumidor. Un conjunto de medidas todas juntas, articuladas. Para mí hay que hacer un plan antiinflacionario de manera rápida, no gradual. Es un debate que sí quisiera que quienes son los líderes principales del Frente de Todos lo puedan dar de manera directa entre sí. Bueno, ahora están buscando una vacante, Daniel, porque acaba de renunciar hace un rato. Yo tuve una tarea compleja como ministro de Salud Social de la pandemia. O sea, no, pero bueno, pero mi tarea la he hecho. Bueno, pero hay un puestito libre ahora, así que... tiene que ver. Escúchame, están los precios estabilizados, no es un lugar complicado ahora. Pero respecto de eso, digo, fuiste ministro, Feletti claramente renuncia porque no está de acuerdo con la línea que lleva adelante el ministro Guzmán. En las reuniones de gabinete se vienen hablando. Hay cosas que se vienen hablando en el bloque también. Digo, el que no está de acuerdo, como diría Aníbal Fernández, el que no se pone la camiseta, se tiene que ir, como hizo Feletti. Lo mismo en el bloque, digo. Estoy hablando también desde el bloque de la Cámara de Diputados. Yo creo que le está complicando el 25 de mayo. Sí. Yo creo que nosotros primero debemos felicitar un plan y claramente en función de eso y tener un plan claro. Lo que está claro es que la Argentina tiene que desacoplar los precios internos del precio internacional de los alimentos. Los alimentos, se duplicó el valor de los alimentos en el mundo a partir de la guerra. Nosotros venimos con inflación alta estructuralmente y además se duplicó el valor de los alimentos, con lo cual no podemos seguir ese ritmo. En esencia, pues nosotros vivimos en pesos y el pan a 300, la leche a 170 y el asado a 1.200 pesos no es posible para la Argentina. ¿Cómo se desengancha los precios internos y el precio internacional? Es un debate que a mí me parece bien interesante. Las retenciones son un camino, el fideicomiso de trigo y de harina sería otro camino, la canasta básica regulada otro. Hay distintos mecanismos, pero hay que debatir eso más profundamente. Yo creo que ahí está el debate y sobre esa base tenemos que trabajar. Me parece que es un tiempo para construir nuevas políticas públicas. Yo creo que estamos frente al agotamiento de un ciclo en Argentina. Hay que hacer otro tipo de programas sociales, otro tipo de escuela secundaria, otro tipo de sistema de crédito, otro modelo productivo. Lo que hay que encarar para la próxima etapa requiere de debates profundos, no es que hay que hacer siempre lo mismo. Yo creo que estamos realmente ante la necesidad de construir otras ideas. Y frente a eso, me parece que valen los debates y sí tomar decisiones. Sí creo que nosotros debemos coordinar política y encarar un plan antiinflacionario. Ahora, yo te pregunto lo siguiente, Daniel, este gobierno, con los problemas que hoy padece,
y un presidente que hoy por hoy, según las encuestas, no está pasando por su mejor momento, por decirlo en términos elegantes. Generosos. Digamos, ¿tiene el plafón suficiente este gobierno como para hacer estos cambios, no digo radicales, pero sí profundos y estructurales como vos estás planteando, o hay que esperar a un nuevo turno de gobierno? No, yo creo que hay que hacerlos ahora en este plano. No, la cuestión es que ya sé que vos crees que hay que hacerlo, pero digo, ¿tiene hoy la fortaleza el gobierno nacional como para impulsarlo? Para mí esto es así. Uno, hay dos formas de mirarla. Hay que tener poder político para hacer un determinado plan, pero también es al revés. Haciendo un plan, organizando, se organiza la política. Yo creo también esto segundo. Ordenando, generando. Los planes antiinflacionarios surgieron en Argentina, fueron con gobiernos que estaban en debilidad, cuando estaban con problemas. Y por eso plan austral. Por eso encargaron planes plan de convertibilidad. Totalmente, claro. No, digo, nosotros hablamos de la convertibilidad, pero pre-convertibilidad, Menem estaba muy debilitado. O sea, en realidad, eran un plan... dos hiper con Herman, que era el cuarto ministro de Economía. Un plan organiza también la política. Yo creo que es eso lo que hay que encarar hoy. Me gustaría más acuerdo general dentro del frente de todos, pero independientemente de eso, si nosotros tenemos un plan y organizamos, alrededor de eso se construye. Ahora te complejizo un poquito más la pregunta, ya que el amigo Cayón ya empezó, yo sigo. ¿Vos crees? ¿Vos crees que el presidente Alberto Fernández, digamos, tiene, digamos, la capacidad política para instrumentar estos cambios de fondo? Sí. Primero, tengo claro que el presidente Alberto Fernández tiene una mirada desde abajo. Y eso para mí es fundamental y es mirar de lo que les falta, de los que no tienen, de los que la pasan mal, de los que tienen complicado. Digo, yo he sido ministro, he ido con él a varios lugares. Poca gente en la política es buena gente. Buena gente para mí es el que le duele el dolor del otro. Buena gente para mí es el que cuando en una situación de dolor dice, yo vengo recién de Lanús. Eso. Salgo de un lugar con toda la espalda dura y digo, ¿cómo puede ser? ¿Qué pasa esto todavía? En situaciones críticas, el que le duele el dolor del otro para mí es alguien que valioso. ¿Qué es un comedor? ¿Qué era donde fuiste? Fui básicamente a dos lugares, fui a un centro de primera infancia, pero donde van básicamente los chicos de los cartoneros a trabajar, entonces van a cartonear y entonces por eso tuvieron que hacer un turno extra de noche, situaciones como muy críticas y primero estuve recorriendo también barrios en situación complicada, crítica. Pero independientemente de eso, digo, el presidente es alguien que le duele el dolor del otro. Y la verdad es que a todos la pandemia y la pospandemia nos obliga a pensar otras cosas. A mí me cambió la cabeza la pandemia. Yo tenía una idea de lo que había que hacer en Argentina, hoy tengo otra. Porque creo hoy que hay que ir a un equilibrio entre Estado y mercado, que hay que hacer otras condiciones que no se estaban haciendo y que yo pensé que ¿Antes era más pro mercado vos? No, antes, no, yo, al contrario. Yo sigo creyendo que el Estado tiene un rol central. Sí. Ahora, creo en el equilibrio, no hay manera sino equilibrar. Claro. Hay que ampliar la torta productiva, hay que fomentar el desarrollo del mercado y el Estado tiene que regular. Bueno, ¿cómo equilibramos? ¿De qué manera hacemos? Es un debate en el mundo. A mí me ayudó mucho a hablar con otros ministros, con otros diputados de otros países. Y vi también el debate. El ingreso universal ciudadano, cuando lo debatían en España, yo hablaba mucho con ellos y veía que de miradas distintas, hasta la derecha terminó apoyándolo, porque también todos fuimos cambiando la cabeza. Quienes están a la derecha en España decían, pero ojo, porque algo hay que hacer acá, porque hay un problema. Bueno, me parece que a todos nos ha cambiado la cabeza. Sí, yo creo que tenemos la oportunidad, yo creo que el presidente está en condiciones, me parece que hay que hacer un plan antiinflacionario, porque tenemos 60% de inflación anual. Si tuviera, 60 que podría llegar o más. 70. Pero lo que quiero decir es, los países tienen inflación en el mundo. Sí. Tienen 8 o 10% anual. Si tuviéramos 8 o 10% anual, yo iría por una cosa gradual de 2 puntos por año. Si nosotros bajarla. Claro, es lo que bajar te decía, 2 puntos por año. Hasta 20 se puede bajar así. Eso sí. Ahora, hay un momento que ya lo gradual no funciona. Este es ese momento. Y por eso sí creo que hay que hacerlo. Creo que el presidente tiene todas las condiciones. Y me parece que hay demasiada gente pensando lo que vamos a hacer el gobierno que viene. Pero falta un montón de tiempo. Y todo ese tiempo es vida cotidiana. De gente que no alcanza, que la pasa complicada, que hay que llegar, que hay que llevarla y pelearla como sea. Es decir, me parece que hay demasiado análisis de qué va a ser el siguiente gobierno, sea el que sea. Y acá hay que vivir una consulta, Daniel. Fue una frase famosa de Catopodis que dijo, a mí la gente en la calle me dice, ganen o mueran. Y yo le pregunté lo mismo al Chino Navarro. Y me dice, mira, me parece una frase muy dura. Dice, a mí sí me dicen, che, júntense y dejen de jorobar, pero me lo dicen muchos.
¿Usted que anda en los barrios también le dicen cosas parecidas o no? A mí me dicen dos cosas. Uno, dejen de pelearse, corten con la pelea. Uno, dos, fíjate lo que está esto. A mí... Fíjate. Lo que sale esto. Ah, claro. En cuanto a los precios. Claro, a mí me asocia a todo el mundo con el tema de los alimentos. Claro. Entonces, yo llego a un barrio, me agarra alguien y dice, fíjate esto, mirá aquello. Aquello sale tanto, digo, por eso estoy tan metido con el precio del pan, la leche, la carne, porque todo el mundo todo el tiempo me está diciendo, mirá esto, acá aumentó, el otro día fui a tal lado y compré esto. Pero en esencia todos me dicen, paren de pelearse. Y de hecho, algo que me llamó la atención, cuando votamos lo del Fondo Monetario, nunca nadie me mencionó nada del tema del Fondo Monetario, en un barrio, nada. Sí, todo el mundo menciona el tema de paren, córtenla con la pelea, fíjate, ¿por qué no le decís? La gente cree que yo estoy todo el tiempo con Alberto, con Cristina, ¿por qué no le decís que paremos? Pero en esencia es eso. Sí. Ahora, y digo, ¿cómo es la vida en este escenario que estamos planteando dentro del bloque? ¿Cómo transcurre la vida dentro del bloque? ¿Existe ese diálogo? ¿No existe ese diálogo? No, a ver, a mí me parece que hay algo... Primero, a mí me parece que está haciendo muy buen trabajo realmente el presidente del bloque, Germán Martínez, articulando, trabajando con todos. La verdad que yo creo que se está haciendo un buen trabajo. Es evidente que dentro del bloque hay miradas distintas sobre distintos tipos. Yo creo en el ingreso universal ciudadano, habrá otros que no, y así como de distintos tipos. Pero me parece que se ha dividido bien el trabajo en comisiones, hemos articulado. En temas centrales como la ley de alquileres, por ejemplo, tenemos un dictamen único, nosotros frente de todos. Me parece que se está trabajando razonablemente en un contexto donde hay diversidad de opiniones. Ahora, este gobierno actual es un presidencialismo con una coalición de gobierno. Los próximos 5 gobiernos que vengan van a ser así en Argentina. Nadie va a tener el 70% de los votos. El gobierno que venga, sea el partido A, B o C, va a tener una coalición de gobierno con distintas opiniones. El siguiente también, en el siglo XXI, donde todas las opiniones rápidamente se viralizan. Es decir, todo es público. Cualquiera que diga A o B de alguien es público. No, y además las demandas de que la cosa mejore son instantáneas, ¿no? Absolutamente. Son para mañana. No, bueno, y es una sociedad sobreinformada, es una sociedad sobreinformada, donde claramente estamos en un esquema en donde tenemos que dar respuesta. Para mí, en esencia, tenemos que resolver 3 cosas. Que la plata rinda, que es todo lo que estamos hablando, que la escuela sirve y recuperar la escuela como el centro comunitario y que el Estado te cuide en materia de seguridad. Lo que yo creo es que hoy está quebrada la relación entre la sociedad y la política, quebrada, lastimada, muy quebrada verdaderamente la relación entre la sociedad y la política, que la sociedad siente que la política habla de temas que no hacen a la vida cotidiana y que el problema diario de cualquiera que sea al almacén, cargar la sube, andar, ir, venir o llevar a un chico a la escuela, no es lo que vive la política, está quebrada. Antes de la pandemia, más allá de la relación de la sociedad con la política, para mí había 2 cosas en los barrios que referenciaban a la gente. Una era la escuela. La sensación era que si los chicos estaban en la escuela era algo bueno. ¿Y hoy? Hoy yo creo que tiene menos rol la escuela y por eso hay que recuperar el rol de la escuela. ¿Por qué tiene menos rol la escuela, Daniel? Me parece a mí que la escuela... en términos generales, hay mucho en los barrios. La gente cuestiona mucho los contenidos, lo que están aprendiendo los chicos, pero sabe que si están en la escuela están bien. Sí. Claro. El pibe que está en la esquina perdido, complicado, sabe que tiene que ir a la escuela, no puede, pero sabe. Me parece que en la pandemia se perdió esa cotidianeidad con la escuela, que hay que recuperarla. Esta idea de que hay un lugar bueno en la Argentina. Si los chicos están en la escuela, podremos discutir si en matemática hay que hacer tal cosa o tal otra. Un error del gobierno entonces en haber quizás extralimitado. Complejo, la pandemia compleja, pero hoy tenemos que recuperar ese rol. Y el otro que me parecía a mí que pasaba es que yo creo que hay un fenómeno de re-religiosidad en la Argentina. De re-religiosidad, de espiritualidad. De mucha gente que a través de distintos mecanismos religiosos, espirituales, evangélicos, católicos, budistas, o simplemente con yoga, con distintos mecanismos, se conecta con lo trascendente de maneras muy diferentes. Eso que conecta lo social con lo trascendente. Si alguien tiene un merendero y además evangélico o lo que fuera, pero va conectando, también se desenganchó. La pandemia te metió para adentro, desenganchó. Entonces hoy tenemos una sociedad quebrada en su relación con la política. Tiene la sensación de que la política no vive la vida cotidiana. Sin el vínculo natural del barrio, que era la escuela, que hay que recuperarlo, y sin la cosa con lo trascendente, queda un vacío muy grande. Nosotros me refiero a los que estamos gobernando, en mi caso haciendo leyes, tenemos que dar respuesta. Todos tenemos responsabilidad, pero más quienes están gobernando, en mi caso como diputado del oficialismo. Los periodistas que muchas veces vivimos en un frasco y más en la capital, vivimos hablando de Milei. ¿Escucha el término Milei? ¿Se habla de Milei en los barrios o no? Sí, yo creo que sí. Yo creo además que Milei está generando sentido común. Esto es, el que dice, la paso mal, estoy complicado, el problema es la política, el Estado, los que están en planes sociales, agarramos todo esto, lo sacamos, ese es el sentido común que se genera. Eso es un problema, porque verdaderamente, para mí, la extrema derecha realmente ha generado muchas complicaciones en América Latina y en Argentina. Bueno, yo digo, hay un religazón incluso con grupos evangélicos, por ejemplo, ¿no? En Brasil en algún caso, ¿no? Sí, en Brasil es distinto. La Argentina, el mundo evangélico es mucho más descentralizado en Argentina que en Brasil,
independiente, lo que está generando la extrema derecha argentina es tomando una sensación que es real, que la gente siente que la política no va, que hay un montón de problemas, y dando una respuesta, a mi modo, negativa a eso, pero está dando respuesta. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es una respuesta concreta. Tenemos que lograr que la plata rinda, que la escuela sirva y que el Estado te cuide en materia de seguridad. Ese vacío que vos decís que estás viviendo post pandemia, donde esa relación sociedad-política está desenganchada, la religiosidad y todo eso, ¿lo ocupa ese nuevo sentido común? No lo ocupa nadie, completo no lo ocupa nadie. La extrema derecha está construyendo sentido común y ocupando una parte de ese espacio. No lo ocupa nadie en términos generales, pero una parte sí lo está construyendo. Para mí, en mi opinión, la política en Argentina tuvo como 2 momentos se construyó sentido común. Uno fue el menemismo, que lo que decía, no anda el tren, no te anda el teléfono, hay que privatizar. Problema, solución. Tener un problema, se resuelve así. El otro fue en su momento el frepaso, que posterior al menemismo construyó la idea del problema acá, que es la corrupción. Totalmente. Construyó un sentido común. Sí. Bueno, creo que hoy se está construyendo un sentido común. El problema es la política, el problema es las personas que tienen algún tipo de subsidio, el problema es el Estado. Es un sentido común equivocado, no porque no tenga problema la política y todo, sino porque tenemos que construir sobre la base del equilibrio entre Estado y mercado. Yo creo en el equilibrio entre el Estado y el mercado y sobre eso hay que construir un sentido común. La extrema derecha está construyendo un sentido común. A mi modo de ver, eso es algo muy negativo y lo que tenemos que hacer es no enojarnos, sino construir, no otro sentido común en términos de discurso, sino acciones que mejoren la vida cotidiana. Incluso porque es un sentido común hecho enfrentando al Frente de Todos, pero ganándole espacio a Juntos por el Cambio también, Sí, ¿no? va más allá del Frente de Todos. Pero claro. El enojo de la sociedad con la política, en esencia, tiene que ver con lo que está costando llegar a fin de mes. Con la inflación desacomoda la vida en el sentido que uno no sabe con cuánta plata tiene que andar, con cuánto tiene que ir al almacén, si llega o no llega. La vida cotidiana en la Argentina, en mi opinión, la gente tiene, mayoritariamente tiene opinión política, pero la política no forma parte de la vida cotidiana. Una persona, una madre va con los hijos caminando por la calle, está pensando en que tiene que ir a la escuela, tiene que hacer esto. Lo para un encuestador y le pregunta, ¿te gusta el gobierno? Dice sí o no, ¿vas a votar A o B? Dice eso, llega a la esquina y volvió con sus temas. Totalmente. Tiene opinión política, pero su vida cotidiana está en la diaria como tenemos todos. Ahora, sí se está construyendo un sentido común que solo se va a modificar si nosotros damos respuesta en concreto a la vida cotidiana, y es esa nuestra tarea como gobierno. Daniel Arroyo, muy interesante, Daniel, hasta cualquier momento. Gracias. Nosotros seguimos con Laura Serra, con yo, David Cayón, esto es El Análisis, estamos en DTV y ya venimos. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Ingeniería electrónica, ¿y vos? Ingeniería en informática. Ah, eso es de programación, ¿no? Programación y un montón de cosas más. Bueno, entonces estaría bueno que te programes una alarma porque ya estamos bastante tarde. Metele. Este año, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años.
Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Vacuna antigripal anual 2022. Si formás parte de los grupos de riesgo, personas de 65 años o más, personal de salud, embarazadas y puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con inmunocompromiso o enfermedades crónicas, respiratorias, cardíacas, diabetes. Es fundamental que recibas ahora esta vacuna para prevenir las formas graves de gripe. La aplicación es gratuita en todo el país. Y recordá que podés dártela junto a cualquier otra vacuna. Vacúnate. Es bueno para vos. Es bueno para todas y todos. Infórmate más en argentina.gov.ar/vacunas. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Todas las noticias de la Cámara de Diputados te las contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Viaja a Mendoza, Salta, Chubut, Villa Gesell. A donde vayas, viaja seguro. En el micro también usa el cinturón de seguridad. Reconstrucción Argentina, Ministerio de Transporte, Argentina Presidencia. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Bueno, vamos al turno de Laura Serra con un tema que conoce, que le gusta, está muy metida, boleta única. A ver, Laura Serra. Ay, vamos a ver, Pato Méndez, de qué se trata esta boleta única, que, bueno, como ya venimos contando aquí en Diputados TV, es una iniciativa que impulsa a la oposición
Juntos por el Cambio y otros bloques provinciales, los libertarios, en fin, un conglomerado de bloques que están justamente promocionando esta iniciativa, pese al rechazo del oficialismo que ya anticipó que no lo va a avalar aquí en la Cámara de Diputados. Veremos qué sucede en el Senado, si efectivamente esto tiene media sanción. ¿Qué va a pasar en los próximos días? Mañana justamente va a haber una reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de Presupuesto para escuchar o seguir escuchando las exposiciones de los expertos sobre temas y regímenes electorales. Y la semana que viene, Pato, será el turno de los diputados a la hora de deliberar sobre un posible dictamen o dictámenes, ¿no? Que es lo más probable que suceda. Un dictamen favorable a la boleta única por parte de la oposición y lo más probable un dictamen de rechazo por parte del oficialismo. ¿Y por qué, digamos, estamos hablando de estas dos posturas? Porque justamente la boleta única, hoy por hoy, tiene, como todas las cosas, ventajas y desventajas. Sí. Lo que los periodistas muchas veces usamos las luces y las sombras de una determinada medida. Vi tu trabajo del fin de semana en la prensa gráfica y creo que eran 10 puntos a favor y más o menos otros tantos 5 en y 5. contra. 5 y 5 eran, ¿viste? En total. ¿Viste? Sí, lo leí. Veo que me lees. ¿Viste? Te leí por eso, exactamente, sí. No con mucha atención porque lo publicó, pero está bien. Bueno, eran 10 en total, pero yo quedo bien con Serra y Cantón me Cayó me sacude, sí. Wow. Bueno, no, simplemente porque vamos a hacer una suerte de resumen de lo que expusieron los especialistas en la última reunión de las comisiones sobre justamente las ventajas y las desventajas de la boleta única. Siempre estamos hablando de papel, Pato, ¿no? No estamos hablando de la boleta única electrónica. Ventajas. Bueno, creo que la principal ventaja que señalaron todos los expositores es que la boleta única garantiza una oferta electoral completa. Es decir, que vos ves en una misma papeleta todos los nombres de los candidatos, en este caso a los cargos nacionales. Estamos hablando de la boleta única a nivel nacional. Con esto, con este método, esta boleta única de papel que garantiza una oferta electoral completa, se terminaría la práctica de robar o de ocultar las boletas en el cuarto oscuro, ¿no? Que fue una práctica, o es una práctica no común, pero sí ha sido habitual en algunos distritos, sobre todo en el conurbano, y que padecen sobre todo los partidos políticos o agrupaciones políticas que no cuentan con suficiente cantidad de fiscales. Justamente, al garantizarse que la impresión y la distribución de las boletas esté en cabeza del Estado, se garantiza que haya boletas suficientes en todos los cuartos oscuros del país. Otra ventaja importante, Pato, es que otorga mayor autonomía al elector a la hora de decidir, porque cuando vos recibís la boleta única, vos como elector podés marcar a las categorías al partido, a la agrupación política de tu preferencia. No podés marcar por candidato, ¿no? Esto que quede claro, porque la lista sigue siendo bloqueada y cerrada, digamos, ¿no? Uno no puede votar, por ejemplo, un candidato al diputado del primer término al frente de todo y segundo al de Juntos por el Cambio. No se puede porque sigue siendo bloqueada y cerrada nuestro instrumento de votación. Pero sí podés, de alguna manera, no dejarte llevar por el efecto arrastre, que ese sería un poco el kit de la cuestión. Pasamos a la segunda placa, por favor. Ataca las prácticas clientelares, justamente el hecho de que haya una única boleta oficial accesible únicamente en el lugar de votación neutraliza la posibilidad de intercambio de favores por votos, como por ejemplo el voto en cadena.
Sí. Termina con el negocio, esto es re importante, termina con el negocio de la impresión de boletas. Vos sabés que muchos partidos políticos o agrupaciones, espacios, fueron creados en el último tiempo para obtener y quedarse con el dinero que el Estado aporta para la impresión de boletas electorales, sobre las cuales no se rinden cuentas. Vos sabés que cada año electoral, además de aportes por campaña electoral, los partidos políticos reciben dinero para imprimir sus boletas y son cifras millonarias, ¿no? Y sobre los que no se rinden cuentas. Entonces muchos partidos políticos se apropian de ese dinero, no rinden cuentas y de eso se van financiando. Se supone que al terminar con este negocio de la impresión de boletas va a desaparecer el incentivo para la creación de agrupaciones partidarias. Hoy se estima que son más de 600. Sí. Las agrupaciones políticas en todo el país, entre partidos nacionales y distritales. Seguimos. A ver, es más económico y sustentable con el ambiente. Por lo que decíamos anteriormente, y según datos de la Cámara Nacional Electoral, en las elecciones primarias y generales de 2021, el Estado gastó poquito más de 2.000 millones, 2.042 millones, para todo lo que tiene que ver con la impresión de boletas. De haberse aplicado la boleta única, se habrían ahorrado 1.054 millones. Es decir, se hubiese gastado la mitad, porque se imprimen, obviamente, menos boletas, el impacto ambiental es mucho menor también. Vamos a las desventajas, dale, a ver. Porque todo esto tiene ventajas y desventajas, como decíamos anteriormente, y una de las principales desventajas sobre la que el oficialismo va a machacar es la dimensión de la boleta, ¿no? Al incluir toda la oferta electoral en una misma papeleta, esto justamente va a derivar en un diseño, por lo que se estima, bastante importante de la papeleta, ¿no? Algunos dicen que va a tener el tamaño de un afiche. Hay que cambiar la urna entonces también, ¿no? Bueno, justamente, claro, ¿no? Y sobre todo, claro, tal cual, claro, efectivamente. Entonces, el tamaño es importante, cómo esté diseñada la boleta es importante porque quizás te encuentres, sobre todo los distritos más populosos, con una maraña de nombres. Totalmente. Todos adentro de una misma boleta y quizás no sea tan claro para el elector a la hora de votar. Justamente lo que se trata con un sistema electoral es que sea claro, conciso, para que el votante pueda elegir sin mayores dificultades. Lo que vas a tener también ahí es el tema de los colores. Aunque vos tenés partidos tradicionales que ya tienen sus colores, que el radicalismo tiene el rojo, el PRO tiene el amarillo. Sí. Todos los partidos provinciales que empiezan a jugar en eso, vos vas a tener un papel donde vas a tener una foto muy chiquita, pero los colores van a tener un rol preponderante a la hora. Absolutamente. Y además, ¿cómo van a estar ubicados en la boleta? ¿Quién va a estar primero? ¿Quién segundo? ¿Quién tercero? Se decía que se podía hacer por sorteo. Sí. Así que habrá que ver cómo finalmente se define esa cuestión, pero lo cierto es que el diseño de la boleta única es un tema, yo digo que es muy importante. Totalmente. La fragmentación electoral y la ingobernabilidad. Y esto tiene que ver un poco con lo que decíamos anteriormente con el efecto arrastre, claro, que con la boleta única se está neutralizando un punto a favor, pero como punto en contra es que justamente la boleta única da como incentivo al elector a votar por distintas categorías a distintos partidos políticos. Exactamente. Y eso justamente es más que el corte de boleta, decís vos. Te induce a dividir más que el corte de boleta. Exactamente. El corte de boleta, hoy por hoy, si bien está incorporado, pero es poco habitual. En algunos distritos. Claro. ¿No? Y esto, en cambio, es como que lo hace más, es como un incentivo. Es mucho más simple. Es mucho más simple porque vos lo marcás con una solamente tenés que hacer una cruz y vos tenés un montón para elegir y decís, bueno, para presidente acá, para diputado acá, para senador allá. Un dato importante que no pusimos aquí en estas placas, pero que seguramente va a contener el dictamen de mayoría, es que el modelo que se va a utilizar es el de Córdoba. Y el de Córdoba posee un casillero para aquellos que quieran votar lista completa. Entonces, con eso pretenden neutralizar las críticas de la supuesta fragmentación. Claro. Y ahí fue en Córdoba donde lo contaste vos, que creo que la primera vez hubo un 20% de votos impugnados en blanco. Exactamente, también. Y creo que en Santa Fe también. Que eso también es otro de los problemas que genera. Bueno, seguimos.
Los detractores de la boleta única dicen que este modelo o este sistema no es muy económico, que digamos, ¿no? Primero por el costo de la impresión de este tipo de boletas. Dicen que es más onerosa porque es en colores, porque tiene fotografías, porque, en fin, por el tamaño, etcétera. Y si bien se van a imprimir menos papeletas, menos boletas, lo cierto es que el Estado va a tener que afrontar un costo importante en materia de capacitación. Nosotros estamos muy acostumbrados a votar por el sistema de boleta tradicional, la boleta partidaria. Debe haber algún dato de lo que pasó en Córdoba y Santa Fe, pero me parece a mí, es cierto que hay gente que entra con la boleta y que está bastante tiempo adentro porque elige, piensa, llega sin el voto definido, corta, y si querés corta ejecutivo por un lado, legislativo por otro, y autoridades de la provincia por otro lado. Pero me parece que hay mucha gente que agarra la boleta y la pone completa. Así es. Digo, esto me parece que cuando vos entres al cuarto oscuro y entres me parece que a lo mejor puede ser que te demande más tiempo. Exactamente. Sí, es muy probable que eso demande más tiempo, indudablemente que sí. Y por eso también se requiere una capacitación, no tanto de los, o no solo de las autoridades de mesa, no solamente de los fiscales, sino sobre todo del ciudadano, ¿no? De cómo manejar una boleta única. Y no por nada, si bien es cierto que en Salta lo que rige es la boleta única electrónica. Lo cierto es que fue adoptándose paulatinamente el nuevo sistema. Y acá una de las desventajas o uno de los problemas que se están escuchando es que va a ser muy difícil instrumentarla de buenas a primeras el año que viene. Digo, porque no hay tiempo suficiente como para justamente empezar a instrumentarla con la debida capacitación. Habrá que ver si esto efectivamente sucede. Y aparte me parece también va a tener que conjugar con los sistemas electorales de las provincias. Digo, hay provincias que tienen colectoras, por ejemplo. Claro. ¿Cómo haces con el sistema de colectoras para meterle una boleta única? Y que sea que en realidad estás votando, va a ser como medio extraño ahí cómo conjugar eso. Sí, ahí hay una cuestión, ¿no? Primero, aclarar que aquí se eligen cargos nacionales, ya lo hemos dicho, con lo cual las provincias van a ir con otro sistema electoral, depende del sistema electoral que ellos tengan, las provincias tengan, porque las provincias tienen sus propias atribuciones para dictar sus códigos electorales. Entonces habrá que ver ahí cómo se conjugan estos sistemas, o sea, la boleta única con el sistema electoral de cada una de las provincias, que es lo que marcaba. Yo creo que a la larga, la verdad, esto se va a terminar imponiendo, porque hubo otras políticas que parecían como muy reactivas. Digo, en algún momento dijeron, vamos a bancarizar a todo el mundo, y parecía raro, pero está todo el mundo bancarizado. Se va a multiplicar el uso de la tarjeta de débito. Bueno, hubo una crisis para eso. ¿Cómo? Hubo una crisis que empujó eso. Claro, totalmente. Pero yo acá, mi duda, la verdad, para un sector que no sé si son 2 millones de personas, 500.000 o 3 millones, está claro que hay mucha gente en la República Argentina que lee y escribe con mucha dificultad, y ni hablar de la comprensión de texto. El tema de que vos vayas y buscaras la boleta era más sencillo. Esto me parece que se va a terminar imponiendo, pero que debería ser progresivo, porque para lo que para nosotros es muy habitual, trabajamos con esto nosotros permanentemente, agarrar un lápiz y una cruz es una cuestión cotidiana. Eso para mucha gente no es. Yo cuento lo que me pasó a mí con el código QR. Un día en un restaurante que me dicen, no hay carta, hay código QR. Y yo no estaba tan cómodo con el código QR, ¿no? Yo tampoco. Somos de la misma generación, mi querido Paco. Qué generosa que es Laurita. ¿Viste? Bueno, me llevo muy bien. No, pero la verdad me parece que son cuestiones que habrá que ir viendo cómo en el camino se soluciona. Ese es un tema, ¿no? Porque yo veo a la oposición y sobre todo a la gente Juntos por el Cambio como muy entusiasmada, entre comillas, de querer instrumentar este sistema a partir del año que viene, las elecciones del año que viene, primarias incluidas. Claro. Con lo cual el tiempo es muy escaso, Pato. O sea, vos tenés en cuenta que las primarias son en agosto. Habrá que ver si esto obtiene media sanción en junio, ponele con buen viento, y pasa al Senado. Y el Senado se toma su tiempo. O sea, ponele que quizás a fin de año, si es que sale. Sí. Pero ponele que será más en el segundo semestre. Y después tenés que 4 meses para instrumentarlo. Totalmente. Digo, es como demasiado optimista en cuanto a la cuestión de tiempo. Es un tema que es un debate necesario, obviamente. Me parece que
la necesidad que mostró Juntos por el Cambio para empujar la discusión, de ponerle un plazo, es decir, esto en un mes tiene que estar resuelto, le va a jugar en contra en la discusión. Porque como dice al final de la placa, el argumento es, la Argentina no tiene problemas... Ya te me adelantaste, David Caballo, me estás spoileando la placa. Perdón, no, pensé que ya lo había dicho. A ver. No, justamente lo que decía David es súper cierto, porque, y lo plantearon muchos de los expositores, ¿para qué cambiar algo que está funcionando bien? ¿No? Digamos, ¿qué necesidad hay? ¿Es urgente? ¿Es necesaria esta reforma? Ellos dicen que no, y que al contrario, podría generar, digamos, efectos adversos que no estaban previstos, o sea, que eran innecesarios. Ellos sostienen que hoy por hoy el sistema, con todas sus debilidades y sus problemas que ha generado en algunos distritos, en general no ha generado problemas de fraude estructurales. No. Y de ello da cuenta que, bueno, hay cero denuncia en la justicia. No, claro, no. Y aparte, entonces, Victoria, los oficialismos han perdido repetidamente. Perdió Alberto Fernández, perdió Macri, perdió María Eugenia Vidal, efectivamente. Exactamente. Ha habido una alternancia en el poder que de alguna manera desmitifica esto de que, bueno, con la boleta partidaria, el efecto arrastre, los oficialismos siempre se imponen. No es así y, bueno, datos a la vista. Vamos a la última. A ver, la boleta única, si bien muchos de los que la impulsan sostienen que es mucho más transparente, los detractores dicen que no evita que haya irregularidades en la votación. Dice, no es un sistema a prueba de fraude. ¿Viste? Contra todos aquellos que dicen, bueno, se acabó el robo de boletas, se acabó el voto de cadena, bla, bla, bla. Acá dicen, guarda que a la hora del escrutinio, y claro, digamos, cualquier tachadura, además, cualquier cosa, eso es lo que yo, viste, marquita extra que genera alguna duda, chau, voto impugnado, voto nulo. ¿No? Entonces, por eso dicen que la fiscalización es clave. Y aquí también es un argumento para aquellos que dicen que con la boleta única los partidos no van a necesitar tantos fiscales. Es cierto que quizás no necesiten tantos fiscales, pero sí van a necesitar fiscales. Claro. Porque a la hora del escrutinio, más que nunca, van a necesitar que haya, digamos, personas afines al partido que estén supervisando el correcto Además, conteo cuando abrís de los la votos. urna, yo alguna vez que fui presidente de mesa, cuando abrís la urna, cuando tenés todas las boletas multicolores, es rápido el conteo, porque las son claras, obviamente son distintas. Acá tenés que agarrar la boleta y ver cómo en lápiz dónde fue la crucecita. Exactamente. Sí. No es tan fácil. No. Y de hecho, en Santa Fe, que tiene un modelo distinto al de Córdoba. Con colores, ¿no? No, el modelo de Santa Fe es distinto, y esto es clave lo que vos estás diciendo. Vos ves, en la de Córdoba vos tenés la boleta única con todos los cargos y las categorías en una misma boleta. En Santa Fe vos tenés una boleta para la categoría presidente y vice, otra boleta para la categoría, por ejemplo, diputados nacionales, otra boleta para la categoría senadores nacionales. ¿Se entiende? Sí, claro. Lo que en Córdoba está condensado en una sola, en Santa Fe hay tantas boletas como categorías en juego. Entonces, es más, digamos, es más transparente la de Santa Fe, o menos engorrosa la de Santa Fe, pero lo que todo el mundo dice que también es más difícil a la hora del escrutinio. En fin, también es cierto, Pato, que quienes se han hecho relevamientos y encuestas y sondeos sobre el grado de satisfacción de la boleta única en Córdoba y Santa Fe. Y salto. Y es muy alto. Y claro. Digamos, una vez que la gente lo aprendió a utilizar, está contenta y no le implica demasiada dificultad el uso. Y en un escenario de mucha paridad parlamentaria, son dos provincias con muchos diputados a la hora de votar, ¿no? Exactamente. Así que bueno, pantallazo. Ahí está. Así que muy bien. Seguimos. La profesora Laura Serra. Vamos con Graciela Ocaña y enseguida nota en el piso, por favor. Yo creo que la agenda parlamentaria es la que se puede construir. Y nosotros pudimos construir un consenso y un acuerdo con la oposición para solucionar este tema institucional en un año no electoral, que es justamente cuando deben hacerse este tipo de reformas. Y creo que es importante
porque la boleta única de papel no es un reclamo de la política, es un reclamo de la sociedad que se ha organizado, han presentado el día martes pasado más de 180.000 firmas de ciudadanos en la plataforma Change apoyando la iniciativa. Y yo creo que hay que sacar el tema de la boleta única de papel de la grieta, porque nosotros no vimos en las exposiciones, vos estuviste siguiéndolo el martes, en ninguna de ellas, la verdad es que los cuestionamientos fueron, creo que de 3 de los expositores, y que más que nada tenía que ver, no sé, por ejemplo, el tema de género. Y por suerte nosotros estamos hablando de que, por supuesto, la boleta única de papel para los cargos nacionales, en donde rige la ley de equidad, donde hombres y mujeres están igualmente representados. Entonces, esto no afecta, porque aparte en nuestro proyecto, en el que digamos que hay gran consenso, se habla de por lo menos 4 candidatos, con los cuales los 4 primeros estarían con fotos, claro, y estarían dentro de la boleta. Bueno, ahí estamos, la diputada Graciela Ocaña. Y estamos con el diputado Stefani, hombre también de Juntos por el Cambio, hombre de Tierra del Fuego. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? Muy bien, gracias. Bueno, a ver, boleta única a favor. Ah, olvídate. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Cómo le va, diputado? Hola, ¿qué tal? Y, no por una razón, por varias razones. La primera razón es que creo que el momento eleccionario es el día en que el soberano, que es el pueblo, tiene la posibilidad de elegir una autoridad. En una democracia representativa va a elegir a quién lo represente. En mi provincia, en elecciones nacionales, en elecciones provinciales, si no tenemos un fiscal por cada mesa, es muy probable que la gente vaya a votar y no tenga la boleta. ¿Cuántas de esas personas que entran a un cuarto oscuro, que no están dentro del circuito de la política, salen y reclaman que no está la boleta del que quiere votar? Sí, acá tenemos un debate en eso, ¿no? Porque tengo un colega, Mauricio Cantando, que él dice, a mí me ha pasado varias veces eso de que no hay boleta. A mí no me ha pasado, pero bueno, qué sé yo, bueno, son experiencias personales, ¿no? Pero bueno. Los que han fiscalizado saben que sí, que pasa. Saben qué pasa. Yo he fiscalizado y sé qué pasa, y además lo tengo por los fiscales que tenemos nosotros. Entonces, supongamos que sale y dice, bueno, no están las boletas del candidato tal y quiero... No tenés que decir faltan boletas. Bueno, faltan boletas. Sí. ¿Cómo le encontramos nosotros, qué solución le encontramos a eso? Cada 3 o 4 votantes se fiscaliza. Digo, es un chino. Ahí, punto, ese me parece que es el más importante de todos, que el que tiene el día de la elección pueda ir y elegir a quien quiera. Segundo punto, el tema del costo del papel para los partidos que son chiquititos. La imposibilidad de juntar fiscales para todas las mesas de todas las escuelas. Es una cantidad de gente, es una cantidad de mesas de fiscalización en las escuelas. A veces hemos tenido 14 fiscales. Tampoco, a mí mi experiencia van nada más que las fuerzas mayoritarias. Yo veo pocos fiscales en la mesa de voto. Tienen pocos fiscales y van pasando por... Totalmente, son fiscales rotativos, sí. Exactamente. Bueno, los fiscales rotativos son los generales. Yo te cuento, cuento Tierra del Fuego, por ahí acá es totalmente distinto. Después el tema de la cantidad de boletas que hay que imprimir de más por esto de que se las roban o que las hurtan o que desaparecen. Nosotros en Ushuaia tuvimos una experiencia de voto electrónico. ¿En dónde? En Ushuaia. No boleta, voto electrónico. Y bueno, fue una experiencia exitosa. En el voto electrónico sí hay más biblioteca... A favor, porque dicen que faltan datos sobre la trazabilidad del voto. Dicen, exacto, ¿no? Hay más biblioteca de los dos lados, en contra y a favor. En el voto, como votamos ahora, está claro el camino, desde que la metés en la urna hasta que llega al correo, sabés. Sí. Yo defiendo el voto, la boleta electrónica, que termina con este papel grande que tenés en una pantalla,
con la impresión de la boleta en un visor, le doy el OK, ahí cae y con recuento de papel. El doble recuento, el de la computadora y el papel. O sea, la boleta, imprimís una boleta que es una urna y por eso contás el papel. Imprimí con tu voto. Imprimí la boletita con tu voto afirmativo. Así fue en Ushuaia también, ¿no? No todas las... Como era una... Lo hizo la empresa Indra, como era una elección chica, no todas las máquinas tenían impresora. Entonces se sorteó y a algunas escuelas y a algunas máquinas le tocó impresora. Entonces vos veías en un papel qué era lo que habías votado. Cuando le dabas OK, caía la boleta en la urna y se terminó el problema. ¿Y en Tierra del Fuego se está discutiendo la posibilidad de instrumentarla ya a nivel provincial? No. Fue una prueba piloto, digamos, lo que se hizo en Ushuaia. Se hizo una prueba piloto porque la empresa Indra lo propuso, pero en Tierra del Fuego, como en casi todas las provincias, no hay no están estos temas en discusión. Esto, no sé, recién te escuchaba a vos, esta es una elección, la boleta única papel para elecciones nacionales. Sí. Después cada provincia tiene su... Claro que eso no sería un problema si tenés las fechas divididas, pero si no, provincia de Buenos Aires que no están divididas sería como un problema, porque votás a presidente con la boleta única y tenés que ir a otra aula a votar con... No, la intención es que vos puedas elegir la boleta única nacional, después elegir con la boleta partidaria. O sea que tenés las dos ofertas. Vos tenés que tener las dos ofertas en el cuarto oscuro. La única y la otra. Ahí, cuando salís, encontrás una urna especial para la boleta única, los cargos nacionales y otra urna. Ya está pensado esto como opción. Exactamente, que es lo que se denomina la concurrencia. Está bien. Es decir, que vos puedas sistematizar los dos sistemas. Ahí va a salir un poco más caro el ensayo, después se va a abaratar, pero el ensayo va a salir más caro ahí, ¿no? Porque están las dos. ¿En qué sentido? Y digo, porque vas a tener que imprimir papel para la boleta amplia y papel para la boleta chica y tener que duplicar costos de urna y de sobre. Pero bueno, es la primera vez, pero la primera vez salís más caro. No, porque no se sabe si va a ser una primera vez, Pato. Y no, es que justamente mientras las provincias no adopten como sistema la boleta única, van a tener que, y es un buen punto el que planteás, van a tener que... Doble. Exactamente. Estaría buenísimo que las provincias lo adopten, ¿eh? ¿Cómo? Que yo creo que hay muchas leyes nacionales que tienen que impactar en las provincias, porque si funciona bien en la elección nacional, tiene que funcionar bien en la elección provincial. Sí. Me parece. Es que la cuestión ¿Cuántos es que me partidos parece que acá... políticos de nivel nacional hay constituidos legalmente para participar? 40. Claro. ¿Cuántos partidos provinciales, municipales? Más de 700. Claro. Entonces es una gama, un abanico de... ¿Pero esto se reduce con la boleta única? Claro. Primero, vos entrás al cuarto oscuro y tenés todas 5, 6, 7 mesitas de los pupitres con 2 o 3 boletas por mesita, que están ubicadas de una manera, o del número de lista más bajo a más alto, o el sorteo, o el que primero entra y dónde está ubicado. ¿Hay una sola boleta? Sí. Bueno, en la boleta única, ojo, ellos dos trabajan en gráfica, vos conocés, no es lo mismo que estés en el ángulo superior derecho, que diga vote Stefani, que estés en el ángulo inferior izquierdo. La gente naturalmente miramos siempre, esto es publicidad más caro, siempre se mira el ángulo superior derecho. Es un temita, ¿verdad? ¿Y cómo vas al ángulo superior derecho o al izquierdo? Y la cuestión es por sorteo, lo más probable es que hay que ver cómo se hace. Bueno, claro, pero claro. Hay como una, ¿no? Sí, también, la verdad, a la hora de ser purista, también es cierto que en la mesa no es lo mismo que vos tu boleta sea la primera a que sea la última, ¿no? También hay que ver manoteás la primera a veces también, ¿no? Cómo juegan en algunas provincias las coaliciones. Pensando en Jujuy. No sé, Morales lleva 30 y pico de partidos políticos que son de la provincia. Que esos 30 y pico de partidos políticos van y discuten cada uno sus lugares en la provincia, no en la gobernación, pero sí en la provincia. La alianza de Capitanich en el Chaco eran 15 partidos. Bueno, claro, son un montón de partidos, y entonces cuando se pone la cruz acá, Morales gobernador, por ejemplo, pongo la cruz en el amarillo. ¿Dónde la pongas? Claro, en el amarillo me queda Morales, o en el rojo, porque es radical, lo pongo ahí. Y después tengo que empezar a
digo, a buscar dependiendo del color de cada uno los 30 y pico partidos, pero están en la misma línea. Digo, me parece que las provincias tienen mucha complejidad desde el punto de vista electoral, cada una, como para una resolución, que es lo que decía antes, una resolución tan rápida como estamos discutiendo ahora. En términos absolutos, para mí le va a traer un poco más de transparencia al acto eleccionario. Menos costo. Para mí yo voy, entro al cuarto oscuro el día que tengo que votar. Quiero votar al señor Pedro. Tengo que encontrar la boleta de Pedro y ponerla. La verdad, yo creo que sí que se va a terminar imponiendo. Yo digo, mientras tanto tengo algunas dudas. Yo lo que les decía era... La verdad, el tema de leer y escribir con fluidez, hay mucha gente que no lo hace, hay que comprender un texto, creo que debe haber un porcentaje importante que lo va a hacer con dificultad. Me parece que hay que verlo, que para esa gente agarrar la boleta y meterla era más sencillo, pero bueno. Nosotros nos llevamos una sorpresa, la elección... En Salta, si funcionó... Nosotros nos llevamos una sorpresa. Bueno, esta boleta funciona ya en algunas provincias de la Argentina y en algunas ciudades, pero... Nosotros nos llevamos una sorpresa en la elección de intendente, que no me acuerdo si no fue en el 2003. En Tierra del Fuego. Ushuaia. Porque claro, en ese momento no era el celular un elemento masivo, ni había computador. 2000. Sí. Y no, claro. Entonces, bueno, ¿y cómo la gente se va a amigar? No, pero si va al cajero y retira. La verdad. Coincido. Pero perdón, ¿qué tenía que verle con el celular la elección? ¿Cómo era? Que la gente tenía menos afinidad con la electrónica, con la computadora, con la tablet, y sin embargo se sentó vio el tablero, era bastante fácil, una pantalla que vos tocabas a tu candidato, iba siguiendo el menú. Sí, yo digo la verdad, está la gente bancarizada, hace 5 años a lo mejor no iba a imaginar que se iban a bancarizar tan rápido mucha gente, y están todos bancarizados. ¿Sí? Ahora, ya en Tierra del Fuego tengo entendido que, no sé si funciona o funcionaba, un sistema de lista desbloqueada o de tachas. Sí. Las elecciones tienen un proceso por la negativa, que es la tacha, y un proceso por la positiva, que es la preferencia. Ahí está. Ushuaia tiene un sistema de preferencias. Vos tenés un listado y solamente en las municipales. Solamente las municipales. Sí, las legislativas tienen tachas. Pero el sistema lo inutilizaron porque le subieron el piso de las tachas. En primer término, el piso de tachas era 15%, entonces se cambiaba mucho la lista de legisladores. Había campañas políticas para hacer eso. Y el sistema por preferencia de Ushuaia es, vos podés preferir por tu partido, por estamento, el orden de la lista. Vos tenés el concejal 1, 2, 3, 4, 5 y vos por preferencias cambiás. De hecho, ahora hubo... El domingo pasado, una elección a constituyentes y las listas fueron por preferencias. El 70% de las boletas tenían preferencias y se cambió el orden, por ejemplo, en la de Juntos por el Cambio, cambió el orden de los candidatos por preferencia de la gente. Diputado, lo cambio, tema más sensible. No sé si es más sensible, pero sí. Costo del boleto en Ushuaia, el pasaje, ¿cuánto está? La verdad... Creo que no lo sé. No, le quería preguntar porque hay como mucha diferencia. Acá estamos pagando 19 pesos. Y a partir de hoy en Santa Fe Ciudad, Rosario y Córdoba vale 69.50. 69,50. Exactamente. Y bueno, la verdad que hay una diferencia muy notoria que esto se iba a tratar, ayúdenme, cuando se discutía el presupuesto 2022, había un reclamo de las provincias planteando que haya equidad. Bueno, no hay presupuesto y hoy hay una diferencia, vale 4 veces más el boleto en las provincias. Por eso le preguntaba, porque tal vez me habían dicho que en Río Negro, en Neuquén, era incluso más caro que 69, por eso le preguntaba. Sí, hay lugares del país donde está 80 pesos el boleto. Claro. Mar del Plata es más caro, por Necochea ejemplo. Me dijeron, ¿no? Necochea está 80 pesos, Mar del Plata está arriba de 70. Si vos te pones a ver, hay mucho poder adquisitivo en Necochea. Yo digo una cosa, ¿no? Sí. Nosotros planteamos, yo fui secretario de gobierno de la Municipalidad de Ushuaia y planteamos con una universidad un estudio de mercado para regular el transporte público. ¿Cuántos taxis teníamos que tener? ¿Cuántos remises? ¿Y cómo deberían ser las líneas de colectivo? Calcular la estructura de costo de un boleto es fácil, porque hay tantos colectivos que integran la línea. Si vos querés una frecuencia de 10 minutos, que la gente espere 10 minutos, necesitas tantos colectivos. Si querés de 5 más, si querés de 20 menos. Claro. Esos colectivos pasan, tienen chofer,
tienen neumáticos, tienen mantenimiento, hay que amortizar la unidad. Seguro. El costo de boleto son 100. 100. Claro. El costo de boleto es el mismo en toda la Argentina. El tema es cuánto subsidia el Estado y cuánto paga el pasajero. Cuando vos subsidiás, no subsidiás a la empresa, subsidiás al pasajero. ¿Qué es el concepto que nosotros tenemos que cambiar? Cuando yo digo, nosotros necesitamos transporte público, ¿qué significa? Que el Estado es el que tiene que prestar ese servicio. ¿Por qué? Y porque lo tiene que prestar. Ushuaia es una ciudad complicada desde el punto de vista del transporte público. Una ciudad... Pero está bien, pero vos decís, y en definitiva el que recibe el beneficio es el usuario, pero la plata del Estado va para el colectivero, para el propietario de la empresa, no va para el... No es que vos le das plata a fin de mes al ciudadano, se la das al propietario de la empresa. Sí, está bien. Si vos no tenés una empresa que tenga un nivel de rentabilidad, que es el que tiene que tener cualquier empresa, y si vos, esa empresa no va a prestar el servicio público de forma gratuita o va a perder plata. Esa empresa tiene que tener una rentabilidad. Sí. Esa rentabilidad. Ahora, para que esa empresa tenga rentabilidad, ¿cuánto tiene que costar el boleto real? Sí, claro. 110. Muy bien. ¿Cuánto va a pagar la gente? 10. ¿Y los 100? ¿Quién es subsidio? ¿Y ese subsidio a quién es? En definitiva. Esa es a la persona. Sí. Porque vos se lo das a la empresa. Sí. Pero si la empresa pierde y no va, esa persona no tiene colectivo. Esto no es responsabilidad de la reta, pero acá algo se está haciendo mal, porque ¿por qué una persona que viaja de Almagro a Caballito paga 19 y vos haces otro recorrido en cualquier ciudad del país y pagás 70? Algo está mal, ¿no? Porque si no, no puede haber esta diferencia. Digo, sí, no quiero que pague más, vivo acá, yo no quiero pagar más, pero digo, algún problema hay, porque hay gente que gasta mucho y otra que gasta poco. Hay varios conceptos también para mirar el valor del transporte público. Sí, claro. Vamos a suponer una ciudad como Ushuaia, que ya tiene la complejidad, la parte alta, la parte baja, el clima. Sí, ahí esperar 10 minutos te mata a lo mejor. Es larga, es una ciudad larga, infinita. Es larga, esperar 10 minutos en Ushuaia en invierno no es lo mismo que esperar 10 minutos en Palermo, básicamente. Pero bueno, pero también se puede mirar eso en Ushuaia, por ejemplo. Muchas mujeres que trabajan en las fábricas de electrodomésticos, donde trabajan muchísimas mujeres, digo, el valor de su trabajo, de su salario, está incluido en el costo del transporte. Claro. Digo, si sale 110 y tienen que pagar 110 pesos para viajar en colectivo, ¿cuánto tienen que ganar? Ese es el otro tema. Entonces, ¿a qué es el otro tema? Subsidiando? Porque es cierto que la verdad, uno sabe que en Europa el subte además es muy caro y a lo mejor está subsidiado. Sí. El problema que siempre planteamos acá es que no hay sueldo de menos de 1.300, el que menos cobra 1.300 euros en Europa, menos. Bueno, 1.300 euros son 260, 70.000 pesos, ¿no? Digo, este es el tema, ¿cómo hace, como dice David, cómo saca con un sueldo de 60.000 pesos para pagar estos transportes, ¿no? Bueno, yo primero, de esta charla, primero, ¿se puede establecer un costo real del transporte? Sí. Se puede, claro. ¿Se puede establecer de ese costo real cuánto paga el ciudadano y cuánto paga el Estado? Sí. Ese costo va a la empresa, pero directamente beneficia al ciudadano. ¿Es lo mismo el costo del transporte en Ushuaia que en Cava, que en Tucumán, que en Córdoba? De ninguna manera. De ninguna manera. Por supuesto que no es lo mismo, claro. Nada que ver. Ahora, yo creo que ningún tema de los que toquemos acá lo podemos correr de tener inflación del 70%, tener las cuestiones macroeconómicas que tenemos. Digo, eso afecta al transporte, al alquiler, a lo que vos vayas a tocar. El diputado Stefani, hombre de Tierra del Fuego, diputado, muchísimas gracias hasta cualquier momento. Gracias por la invitación. Bueno, nosotros vamos con un hombre de evolución, con Alejandro Cacase, que decía en DTV esto, por favor, a ver. Algún subsidio suele haber, pero no son en la dimensión que existen los subsidios acá, que distorsionan completamente el sistema de precios. Lo cual genera dos cosas. Una, que el Estado se funde, como pasa con el nuestro, porque no le alcanza para pagar. Y lo otro, que cuando distorsionás los precios de esa manera, fomentás un consumo excesivo, porque el precio también está orientado a ser una señal de cuánto ofrecer y demandar. Entonces, si vos pones el precio de algo cercano a cero, más allá de que su costo sea muy superior, fomentás el derroche. Y acá lo que pasa con la energía particularmente es que nosotros estamos subsidiando el cambio climático.
O sea, no es que estamos subsidiando el salir de los problemas del cambio climático, no, estamos subsidiando el consumo de combustibles fósiles. A nivel Yo hablaba del tema de tarifa de transporte, no hablaba de eso. Pero quería agregar una cosa, si me permitís, con lo de transporte. Que vos lo mencionaste, que dijiste, ¿por qué vale, no sé, en Mar del Plata 80 pesos el boleto y acá vale una... Escuchó todo, Cacá. Anotó todo. Sí. Bueno, eso pasa porque los subsidios al transporte en un 87% van al área metropolitana de Buenos Aires y el otro 13% va a todo el resto del país en su conjunto. Entonces nosotros en San Luis pagamos el boleto colectivo mucho más caro que lo que se paga en Buenos Aires y eso no está bien. Ahí estamos, el turno del señor David Cayón. Bueno, esto del boleto colectivo ha generado mucha discusión. En general, siempre tenés esta discusión cuando empieza a debatirse presupuesto. El año pasado, vos lo decías, las provincias habían conseguido que el Ministerio de Economía soltara un poco más para los subsidios para el interior del país. ¿Por qué? Porque buena parte de los subsidios al transporte quedan concentrados en el AMBA, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano de Buenos Aires para las líneas de colectivo que van y vienen entre los dos distritos. Empezaron a entrar varios proyectos que tienen que ver con modificar el subsidio, una cuestión de una especie de boleto federal. Nosotros vamos a hablar uno que los autores son los diputados Jimena Latorre, Pamela Verazay y Lisandro Nieri, todos de la Unión Cívica Radical de Mendoza. Que lo que presentamos es un proyecto de ley de reparto equitativo federal de subsidios nacionales a transporte público de pasajeros. Perdóname, cuando dicen equitativo, ¿puede ser que estén apuntando a que le den menos a AMBA y un poco más a ellos? Hay dos provincias, y hay una provincia en particular que desde hace mucho tiempo viene empujando esa discusión, que es Córdoba. Claro. Cuando uno mira el desarrollo de los famosos consensos fiscales que se fueron firmando desde el 2015, 2016 para acá, siempre hay un artículo que empuja a Córdoba y acompaña a Santa Fe, que tiene que ver con una reducción de los subsidios a la ciudad de Buenos Aires. Como cuando habla de tarifas eléctricas, también Córdoba es durísima, con el norte y el sur, comparando con las tarifas eléctricas de la provincia, ¿no? Sí, igual ahí la discusión es un poco diferente porque en realidad el subsidio a la energía mayorista es el mismo para todos. Después cada uno decide... lo que pasa es que ellos dicen acá se endeudan con Camesa y nosotros no nos podemos endeudar con Camesa. Pero es una decisión más... Digo, en el caso del subsidio al transporte, cuando se ve la totalidad de los fondos que hay, el 80% queda en el AMBA y el 20% se reparte en el resto del país. Entonces eso obviamente genera un desequilibrio. En el proyecto que presentaron, proponen la creación de un programa que tenga como finalidad la distribución bajo criterios equitativos de los subsidios al transporte público de pasajeros para líneas urbanas y suburbanas de jurisdicción provincial, nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto tiene que ver porque por ahí en las provincias vos lo que tenés es que no tenés el desarrollo del transporte como el AMBA, que van y vienen entre una provincia y la otra. Claro, no. Pero sí entre localidades muy cercanas. Sí. El Gran Rosario, el Gran Córdoba, efectivamente. Claro, no sé, Mendoza. Córdoba, Villa Carlos Paz. Claro. Digo, que es una distancia muy corta, tenés el transporte público que va de un lugar a otro, pero son dos ciudades diferentes. Sí, claro. Entonces uno podría decir, bueno, ahí que cada ciudad se haga cargo de su transporte, bueno, acá lo que por eso está planteado desde esa manera. Para poder solventarlo esto, porque obviamente tiene un costo fiscal, lo que proponen es crear un fondo único de asistencia al transporte público de pasajeros para automotor urbano y suburbano de la República Argentina. ¿Cómo se va a crear esto? ¿Cómo lo van a hacer? Va a contar, por lo menos para este año, con 72.500 millones de pesos, ¿sí? Para este año. A repartir entre todos los distritos con aportes del Estado Nacional, ¿sí? Claro. Son los aportes totales realizados por el Estado Nacional durante el 2021, el Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros, que es lo que existe en la actualidad, más aportes totales realizados por las líneas de jurisdicción nacional. De vuelta, la discusión sigue siendo quién pone la plata y cómo se reparte esa plata.
Porque básicamente cuando uno mira cómo se conforma el fondo de compensación tiene que ver con impuestos. Por ejemplo, el impuesto a los combustibles. Una parte del impuesto a los combustibles va a este fondo. Entonces, las provincias lo que dicen es, nosotros, en Córdoba, en Neuquén, en Río Negro, en Catamarca, pagamos el impuesto. Claro, pero no tengo el subsidio. Pero buena parte de lo que nosotros pagamos se queda en el AMBA. Entonces, queremos que regrese a las provincias. La autoridad de aplicación va a ser el Ministerio de Transporte de la Nación, que va a tener que reglamentar esto. Bueno, lo que decíamos antes, en la actualidad el 80% de los subsidios se lo queda el AMBA. Y esto también, teniendo en cuenta que hoy se anunció lo que decíamos antes, el incremento del transporte colectivo en estas 3 ciudades, que para que se entienda, la discusión política de fondo, estas 3 ciudades que son Santa Fe, Rosario y Córdoba Capital, que subieron el valor del transporte de colectivos a 69 pesos con 50, se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo en el momento y en la tarifa. No es que el intendente de Rosario dijo, bueno, hoy, lunes 23 de mayo, va a subir la tarifa, y el de Córdoba dijo, mirá qué casualidad, nosotros vamos a hacer lo mismo. No, se pusieron de acuerdo porque es una discusión que vienen llevando adelante varios gobernadores. No solamente, el caso de Córdoba, bueno, se repite de la gestión anterior a esta, pero en el caso de Santa Fe lo tiene Perotti, que es del justicialismo, pero también lo tenían los socialistas cuando eran gobernadores. Y además lo que te dicen muchos, razonablemente, es que en esas provincias hay horario partido, el comercio. Entonces vos tenés que hacer 4 viajes por día en colectivo. Vos estás en tu casa, te levantás a la mañana, vas a trabajar, cierra el negocio a las 12, volvés a las 4 de la tarde, volvés al segundo turno, te estás gastando 7 por 4, 28, 300 pesos por día en colectivo. Es una discusión muy difícil porque también, pensemos, la Ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes, más o menos, y entran todos los días la misma cantidad de personas. Donde buena parte de esas personas utilizan el transporte público, que son personas del conurbano que vienen a trabajar, a estudiar, a lo que sea, a la Ciudad de Buenos Aires. El conurbano y en sus profundidades, por decirlo, hay lugares donde el transporte público, para poder llegar a la Ciudad de Buenos Aires, tenés que tomarte un colectivo, después tomarte el tren. 2, claro. Después llegar a la Ciudad de Buenos Aires para tomarte el subte o tomarte otro colectivo más. Sí. Si un trabajador... Ahora, yo pregunto lo siguiente. ¿Vos te acordás, David, que en un momento el gobierno nacional quiso quitarle los subsidios al transporte de la capital? Sí. ¿No es cierto? O sea que Horacio Rodríguez Larreta, porque hay que personalizarlo, totalmente, ¿no? claro. Es un adversario como el tema político como el tema de la coparticipación. Como el tema de la coparticipación, creo que eran, no me acuerdo cuánta plata era, pero no sé si eran 13.000 millones, no me acuerdo. Pero había amenazado con quitarle ese monto a la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, en la gestión, esto fue este gobierno, y en la gestión anterior también fue que tenía que ver con los consensos fiscales, con lo que se había firmado, que era que tanto la provincia de Buenos Aires, por el AMBA, y la Ciudad de Buenos Aires se tenían que hacer cargo de energía y transporte. Claro. Y eso también, desde el punto de vista político, tiene una connotación. Hay que salir a anunciar que sube la tarifa del transporte y sube la tarifa de la energía. Y en ese momento, cuando empezaron a hacer esa división, el que anunció la suba del transporte público fue el ministro de Transporte de ese momento, que era Guillermo Dietrich. Claro. Que era responsabilidad de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad quienes tenían que anunciar. Pero bueno, ¿por qué? Porque es una discusión muy difícil porque decíamos antes, para un trabajador que cobra 70.000 pesos, 80.000 pesos, el salario promedio de la Argentina del sector privado, que el transporte, que se tenga que tomar 2 o 3 transportes para poder llegar a trabajar. Es el 10-12% de tu salario, un salario promedio, exactamente. Ahora, una última consulta, en otros momentos, ¿qué haría? Habría lobby de los gobernadores, lobby de los empresarios, y le dirían a Guzmán, ampliame el subsidio. Me parece que es en este momento donde a Guzmán lo están tironeando razonablemente para que la inflación baje, me parece que Guzmán quiere mirar para otro lado, ¿no? Bueno, aparte, más allá también que la inflación baje, que tenés un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que te dice que tenés que reducir. Claro. Que tenés que reducir, ¿no? Por más que vos comprendas la realidad, el acuerdo en algún lugar tiene metas.
Y esas metas implican que las cumplís o no las cumplís. Sí. Y hay que ver cuántas veces podés incumplir las metas del gasto. Además, los gobernadores estaban aumentando los intendentes porque si no paraba el servicio de colectivos. Porque es el otro tema. Bueno, el también colectivo te dice, a mí un boleto de 20 pesos no me alcanza. Bueno, esta suba también está de Santa Fe, Córdoba y Rosario está justificada con el último acuerdo paritario de la UTA. Exactamente. Que tiene un bono de 65.000 pesos por cada trabajador. A pagar en cuota todo, pero son 65.000 pesos. Que no es lo mismo 65.000 pesos en la Ciudad de Buenos Aires que 65.000 pesos en Rosario, en Santa Fe o en Córdoba. He aprendido mucho. Señor David Cayón, muchas gracias. Por favor. Laura Serra, he aprendido casi todo de boleta única. Casi todo. Tengo que seguir dando clase, Pato Méndez. Bueno, tiene que tomar más atención. Claro. Muchísimas gracias. Nada más. Buenas tardes. Y enseguida, Amanda Alma y muchos más compañeros. Gracias. Chau, chau.